Bat, egoki bada, 2017ko otsailaren 23an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Bai, Sergio. PPek. Sí. Basauri baik. Bai. EH Bilduk. Ados. PSek. Abstención. EAJak. Ados. Ederto, urrengo puntua mesedez. Bi, alkateak eta arloetako ordezkariek 2017ko otsailaren 14tik martxoaren 19 arte egindako dekretuen barri emotea. Honen gainean, bai. Yo me gustaría comentar, pero bueno. El orden que queráis. Dale, Gaby, dale. Ahí. Dale, has dicho tú primero. Bueno, yo tengo aquí dos decretos. Uno es el pago de la cuota de socios de UDEL. Y yo pregunto por la de la Federación Española de Municipios. Si se ha pagado, se va a pagar el 771/2017. Pues responderá. Correcto. Otro es el decreto correspondiente, es el 817/2017 y el 943/2017, que son en relación a el... Gaby, repite, por favor. Sí, para sí, los decretos 817 y 943/2017, ambos dos, que son relativos a créditos adicionales por el régimen excepcional del social. Entonces, son por importe de 63.000 euros. Entonces, bueno, no ha pasado por consejo, no ha habido consejo este mes de marzo y, sin más, pues a ver dónde está la urgencia, pues a la compra pues, de una cámara Nikon, comunicaciones postales. Es mi pregunta, a ver por qué no ha pasado y... Pues se recoge y se contestará. Ederto. Sergio. Yo a mí me gustaría comentar que tal vez igual sería conveniente que se repasaran todos los decretos del periodo, porque me temo que durante el mismo se han podido conceder ayudas a cargo del presupuesto de este año, del 2017, cuando los presupuestos no estaban aprobados, definitivamente. Y creo que esta actuación puede afectar a algunos decretos de aprobación de las bases que regulan las concesiones y subvenciones, incluso su publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya. Y puede servir como ejemplo los decretos 960, 961 y 969, todos barra de 2017, como ha dicho Gaby, de este año. Y yo diría que esta revisión resulta necesaria, salvo que se hubiera actuado de acuerdo con las cantidades presupuestadas en 2016. O sea, sé que actuar como si estuviésemos en presupuestos prorrogados, sin haber avisado al Pleno. Si es ese caso, que era como si fuesen como si estuviésemos con presupuestos prorrogados, entonces debieran de corregirse y volverse a publicar, al menos las partidas que han variado su cantidad, porque de un año a otro no varían. He estado mirando, tengo aquí los decretos y hay algunos decretos que varían del presupuesto del año pasado al de este. Y luego también me llama la atención, como ha dicho Gaby igual, que algunos organismos autónomos, por ejemplo la Cultur, que cuando apenas se ha informado del estado de la liquidación del presupuesto de 2016, pues ya se plantea un crédito adicional para el 2017 con cargo al remanente de tesorería de la misma, de la Cultura Echea. Y como ha dicho, sin haberlo aprobado, el Consejo Rector del organismo. Y la verdad que creo que esta forma de actuar pues, es un poco oscurantista y supone escamotear información y posibilidades de control a la oposición. Es más, contrariando el espíritu de la norma foral, de la norma 10/2003, que señala en el artículo 34.3 que serán aplicables a los créditos adicionales las normas sobre información, reclamaciones y publicidad y recursos de los presupuestos generales a que se refieren los artículos 15, 17 y 18 de esta norma. Y yo la verdad que para nosotros la primera y única información que tenemos, por lo que solicito que no se tenga en cuenta la petición de la Cultura hasta poder analizar la misma y que no se vuelva a remitir nada sin que tengamos el Consejo información previa, por favor. Bai, bueno,
Yo creo que hay cosas de la mecánica presupuestaria que igual hay que volver a explicar, pero en cualquier caso si hay que volver a explicar, se explica. Hay ciertas cuestiones que evidentemente en toda la legalidad se pueden hacer, otras que no. Entonces, bueno, yo le invito a que preste más atención a la siguiente vez que se dé la explicación y en cualquier caso sí le diría que el ayuntamiento, a pesar de algunos, y el pueblo no para, ni debe parar. Siguiente. Entonces es como si fuese con presupuestos prorrogados. Que le invito a que atienda mejor en la siguiente reunión y en cualquier caso se puede volver a explicar una vez más, no hay ningún problema. Sí, Hurrengo puntua, mesedez. pues habrá que cambiar las cantidades. Hiru. 10.075/2007 alkatetza dekretuaren barri emotea, zeinaren bidez, udal funtzionario bati zerbitzutik kentzeko xehapena ezartzen baitzaio. Besterik zeo zer dago, ni buruz, beraz hurrengo puntura, mesedez. 4. Udalaren eta erakunde autonomoen 2016ko aurrekontuen likidazioaren barri emotea. Bai, aipatzekorik. Yo sí, lo que quería saber si se ha descubierto y corregido la pequeña diferencia que existía aparentemente en la liquidación del ayuntamiento y que ya le avisamos al señor interventor para que vean que no somos, que somos unos vecinos que también solemos colaborar, que no somos unos ogros, para que vean. Zuk, Roberto, nahi duzuna. Contesto directamente, porque efectivamente el otro día Sergio y otra persona se dirigieron a mí para advertir de que en la liquidación del presupuesto, en uno de los listados, uno de los subtotales, en el primer subtotal de la primera página, pues por misterios de la informática, a la hora de sumaba las partidas que son de la página primera, que es la que tocaba sumar, más la siguiente partida. Y efectivamente no sabemos por qué. De todos modos, para tranquilidad de todos, os tengo que decir que este error no afecta absolutamente a nada, porque ya el subtotal de la siguiente página suma bien, los totales de capítulos suman perfectamente bien todas sus partidas y es simplemente pues, la impresión de este documento que sale automáticamente de la aplicación de SicalWin, pues que no sé por qué, pues ha salido así. Lo hemos puesto en conocimiento de la empresa suministradora de Aitos como una incidencia para que lo revisen a ver a qué puede deberse. Pero vamos, no le damos absolutamente ninguna importancia porque no afecta a nada, a ningún parámetro, ni a ningún dato, ni a ningún resultado de la liquidación. Oso ondo, eskerrik asko. Mira, es que Roberto. Bai. Sí, bueno, yo voy a hacer un breve comentario a la liquidación, pues porque yo entiendo que, bueno, que es una liquidación tristemente esperada, como ya manifestamos algunos en el pleno de presupuestos, y hacer hincapié en que ahora mismo el ayuntamiento pues, se encuentra en una situación pues, bastante complicada. Yo he estado mirando un poco el histórico y no tengo, tampoco me he ido muy lejos, pero en los últimos años no tengo recuerdo de que se hubiese dado un resultado presupuestario ajustado negativo, que en el consolidado pues andará en unos menos 330.000 después de ajustes, lo cual es razonable que cuando veamos las cuentas anuales y se calculen ratios de autonomía financiera, liquidez, pues podamos ver que esos ratios pues puedan ser preocupantes, ya que esto viene a corroborar pues que con los derechos reconocidos no somos capaces de pagar las obligaciones. A lo cual hay que unir un remanente de tesorería para gastos generales del ayuntamiento de unos 20.000 euros, remanente que lo superan todos los organismos autónomos y un consolidado con la suma de todos que quedará en unos 500.000 euros de remanente para gastos generales, tanto para ayuntamiento como para órganos colegiados. Un remanente para gastos generales que en el 2013 era de 3,5 millones y ahora es de 500.000. Es decir, en este periodo se ha reducido la capacidad del ayuntamiento en 3 millones con todo lo que
lo que conlleva. Entonces, animar al equipo de gobierno a tomar medidas con el fin de que esta situación pues pueda tornarse de otro color, que es lo que al final todos queremos y deseamos. La situación es la que es, pero decir que el ayuntamiento no va a poder hacer frente a las obligaciones es mucho decir. Yo te recomendaría que mirases, por favor, la diferencia que hay entre ingresos corrientes y gastos corrientes, es decir, levantar la persiana, a ver si resulta positiva o no resulta positiva. Indicar que la ejecución de los ingresos del año 2016 es del 95% y la ejecución de los gastos es del 90%. Va creciendo la ejecución de los gastos, es decir, se va presupuestando mejor que realmente lo que se presupuesta es lo que se va a gastar y que yo sepa no ha habido ninguna reducción de servicios ni nada parecido, ni hemos tenido que tomar. De hecho, en una noticia de hoy mismo, si no recuerdo mal, en El País aparece que los ayuntamientos están en senda de superávit positivo y el que está en una situación de déficit creciente además es quien ha promulgado esta ley. Las diferentes leyes que cercenan de alguna manera la capacidad de los ayuntamientos. Como hay ayuntamientos, por ejemplo, recuerdo el de Iruña, que está solicitando, por ejemplo, que la regla del gasto no sea efectiva. Es decir, la situación puede ser complicada o la situación puede obligar a tener una gestión del presupuesto muy detallada, por supuesto que sí, como siempre, pero en estos momentos más, pero de ahí a poner en solfa la capacidad del ayuntamiento para hacer frente a las obligaciones, pues bueno, está muy bien el decir qué es lo que pasa y cuando es la discusión del presupuesto, digo lo que pasa, pero no propongo nada, que es lo habitual. Bueno, yo he dicho que previsiblemente. Con eso he dicho, habrá que ver la cuenta anual y habrá que calcular unos ratios. Y a mí, por los indicadores, por lo que decía, ¿no?, que al final un resultado presupuestario después de ajustes negativo ya es sintomático y un remanente de tesorería mínimo. Es decir, no sé hasta qué punto este ayuntamiento podrá acometer alguna contingencia extra que pueda ocurrir. Pero vamos, que mi ánimo es de mejora y estoy a vuestra entera disposición pues para que esto tire para adelante. Que no es más que hacer detalle de unos hechos puntuales que yo entiendo que debería haber sido el equipo de gobierno el que hubiese dado cuenta de esto y no sea la oposición el que tenga que trasladar la situación de la liquidación. ¿El equipo de gobierno darse cuenta de qué? ¿De que la situación económica y de ingresos para todos los municipios es inferior y está bajando? Pues evidentemente nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo. En cualquier caso, hacemos lo que podemos con el dinero que hay, hacemos bastante con el dinero que hay, se gestiona bastante bien el dinero que hay y, de verdad, si estamos totalmente dispuestos a que el Gobierno de España o cualquier otro gobierno nos dé las subvenciones oportunas para muchos proyectos y actuaciones que tenemos ahí a esperas de que haya tiempos mejores en lo económico. Completamente dispuestos y abiertos, es más, estaríamos encantados. Hurrengo puntua mesedez. Bost. Aporen SR7 azbarren sektoreko aldaketa puntuala egiteko espedienteari hasierako onespena ematea eta berau jendaurreko jartzea. Bai, Sergio. Pues yo, como dije en la comisión, mi voto va a ser negativo. Y va a ser negativo pues porque el desarrollo urbanístico de Azbarren también, digamos que puede ser otro ejemplo del desmadre que hay en la gestión del área de urbanismo de este ayuntamiento, junto con Ardigoitik, Andalandaburu, el Perupo de San Fausto, el convenio del SEPES por los terrenos de la Baskonia, y por eso hemos solicitado la constitución de una comisión especial de urbanismo, de las reguladas por el artículo 110 del RON, para que analice lo acontecido desde el año 2000 y proponga medidas correctoras y recomendaciones antes de aprobar la revisión del plan general,
por lo cual sigue siendo negativo mi voto. Como de costumbre. Ederto. Pepe. Sí, bueno, desde el PP de Basauri vamos a votar a favor de la modificación puntual del sector residencial 7 de Adbarren. Se desbloquea una modificación que estaba judicializada por un estudio económico-financiero y, bueno, al final se propone la edificación de 345 viviendas 100% VPO y, bueno, nos parece bien que se desarrolle este ámbito. Lo único, hacer una mención a los alojamientos dotacionales que se van a implantar, pues, un poco para aprender de la experiencia de San Miguel y ser un poco previsores y hacer cuenta también de la densidad bruta del ámbito, que será de unos 80 viviendas por habitante, lo que es una densidad muy alta para este ámbito, que no lo es en otros ámbitos. Ederto. Basauri Baik. Sí, bueno, nosotros queríamos hacer mención a la moción que data de enero de 2016, aprobada, presentada por los vecinos de Larrazábal, la cual nos habla de la posible adscripción de los terrenos en los que se sitúan las construcciones con uso de vivienda en la calle Larrazábal a otros ámbitos del municipio, tales como son San Fausto, Videbieta y Pozocueche, sobre el que, bueno, por parte del equipo de gobierno y por el plan especial ya sabemos las intenciones que hay de no adscribirse a dicho plan. Pero también se plantean en esa moción una posible adscripción a Uriarte, La Pacha, Sarratu y o Adbarren. Desconocemos por completo si ese estudio, un estudio que se solicita dentro de la moción sobre esa posible adscripción, se ha realizado porque desde luego a nosotros no se nos ha hecho llegar. Sarratu lo entendemos como complicado, por no decir imposible, dado lo avanzado del proyecto, pero Adbarren, bueno, nuestra pregunta es ¿qué pasa con Adbarren? ¿Qué informe o estudio se ha realizado por parte del equipo de gobierno para descartar Adbarren de esa posible adscripción y cómo pretenden que los partidos políticos nos posicionemos en temas de este ámbito si no se tienen en cuenta las mociones aprobadas por los vecinos? Abstención. Bai, EH Bilduk. Guadus. PSek. De acuerdo. EAJak. Bueno, guados, baina, a ver, gogoratzeko. Estamos hablando de un proyecto que yo creo que tuvo un consenso mayoritario ya. Estamos hablando de un proyecto que venía del 2007. Parece ser que ahora en el 2016, 2017 ya, bueno, pues tiene algún problema que otro, por lo menos con algunos grupos políticos, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que viene del 2007, me parece que he dicho bien, 2007, en el que se proponían un 65% de vivienda de VPO, al cual se modificó y se completaban el 100% de viviendas de VPO, en el que, como bien se ha comentado, viene con, bueno, pues una reclamación, un recurso presentado por uno de los propietarios del suelo, porque parece ser que, bueno, el estudio económico-financiero pues no era todo lo detallado que debía de ser, y lo que el tribunal pues requirió o propuso es que se detallase ese estudio, y ante esa necesidad lo que se ha hecho es, en estos últimos años, es incluso, entendemos que mejorar el proyecto, incluir o mantener las 345 viviendas que en su momento se propusieron, el 100% de VPO, con la posibilidad de incluir viviendas de alquiler, como se ha venido diciendo últimamente. Estamos diciendo que se ha creado o se ha reformulado el diseño urbano para que sea un diseño urbano más blando, más accesible, en el que sea más permeable e incluso poder tener la ejecución del proyecto por distintas zonas autónomas para que no condicionen la totalidad del proyecto, con lo cual creemos que lo que hace todavía es que sea más positivo desde el punto de vista de la ejecución del proyecto. Entendemos que se han atendido también otras necesidades como de eficiencia energética. Es un proyecto en el que el aprovechamiento del sol y la iluminación en los espacios y edificios se tiene en cuenta en esta reformulación del proyecto. Los límites naturales, como todos sabemos, de las vías férreas que pasan por el entorno o los polígonos industriales que están, pues para que sean más amables y teniendo en cuenta también, bueno, la incorporación de distintos estudios acústicos, de vibraciones. Incluso ha tenido en cuenta la reserva del suelo. O sea, lo estoy contando porque creo que es un proyecto, yo creo que es muy positivo para Basauri.
toda la normativa que se ha modificado o la normativa del suelo y vivienda que se ha modificado en esos años se ha tenido en cuenta, sobre todo los temas en materia de eficiencia energética que se requieren para los pisos de protección oficial. Y lo que hemos traído aquí el día de hoy es un proyecto que viene, como decía, del 2007, yo entendemos que la mayoría, con un consenso mayoritario, según se ha ido trabajando, se han solventado los distintos obstáculos, se ha mejorado el proyecto. Y lo que no entendemos es que como todavía hay grupos políticos que puedan poner pegas a este proyecto. Entendemos que, podemos hablar de pájaros y flores, de mociones que nos instaban a cargar proyectos urbanísticos con mayor edificabilidad o mayor carga económica, podemos hablar de otras cosas, pero lo que estamos hablando es de este proyecto, un proyecto que solo traerá beneficios a Basauri, un proyecto que lo que hace es da posibilidad a personas que tengan escasa capacidad de renta poder acceder a una vivienda, que no se nos tengan que ir, como ha estado sucediendo en estos años, últimos años y años anteriores, y un proyecto que, como digo, yo creo que va a favorecer en cualquier caso a los vecinos y a vecinas de Basauri. Nada más. ¿Vale, Javi? Damos gracias por la explicación de Asier. Si bien nosotros podemos estar de acuerdo incluso con gran parte de lo que se expone y de lo que se plantea como proyecto, no nos podemos escudar en obviar las mociones que aquí se presentan. Para nosotros las mociones que se presentan por parte de los vecinos entendemos que son acuerdos de pleno y que deberían de haber sido llevadas a cabo. Lo que estamos solicitando aquí es un informe, bueno, lo que se solicitó y todo por parte de la moción es un informe y un estudio de dicha viabilidad que no se ha presentado. Es decir, nos hemos pasado la moción hablando mal y pronto por el Arco del Triunfo, literalmente. Y nos hemos pasado ya por el Arco del Triunfo, San Fausto, bueno, se está planteando esa posibilidad y cada vez nos vamos quedando más limitados en proyectos urbanísticos a los que podamos adscribir a los vecinos de Larrazábal. Por lo tanto, obviamente yo creo que como mínimo hay que hacer mención a ello. Yo repito, este es un proyecto, creo que es buena hacer memoria histórica, largamente demandado y esperado, en distintas legislaturas, con distintos colores, y por fin hemos conseguido que salga adelante. Por cierto, poniendo de acuerdo a distintos propietarios como tiene el ámbito, porque el ayuntamiento no es propietario único. Evidentemente, eso se plantea y también en ese momento, creo que en ese mismo pleno, y no sé si también posteriormente, se da datos estimados de lo que supondría el realojo de todos los vecinos de Larrazábal, se da datos estimados y cargaría de una manera importante el proyecto, siendo otra área distinta a la de Larrazábal. Otra área distinta. Aquí cada uno podemos tener nuestros compromisos, nuestras visiones, eso está muy bien. Pero por cubrir una silla no podemos descubrir tres. Y bastante ha costado sacar este proyecto adelante. Proyecto que contempla altísimo número de viviendas de protección y de alquiler. Yo creo que otras cosas, mira, son pájaros y flores, realmente. Y si aquí lo que queremos es retrasar proyectos importantes para el pueblo, que llevan muchísimos años, que han tenido unos grados de consenso muy elevados, meterle cargas nuevas para tener que volver a rehacerlos, ¿con qué justificación? ¿Con qué justificación? Y repito, este debate se ha traído a pleno, pero cuando el tema se ha planteado en comisión, en ningún momento creo que Basauri Bai ha hecho mención a este tema. Si tanto interés tenía en esta cuestión, era muy claro. En cualquier caso, repito, creo que en ese pleno, tendríamos que recuperar ese pleno, se dieron incluso cifras de lo que se estimaba que era el realojo de toda esa área, en un área, repito, distinta, que conllevaría cambios con los propietarios, cambios en el proyecto y un marrón considerable y evidentemente otro estudio, y como siempre retrasar más, como siempre para algunos y algunas, digo. Bueno, yo no creo que sea cuestión de retrasar más. Y en comisión, yo creo que la mayoría, bueno, bastantes grupos en la oposición se abstuvieron, o nos abstuvimos. Algunos lo que estamos es llamando la atención, no que estemos en contra de ese proyecto, sino que estamos llamando la atención que hay una historia que es la que falta, una valoración determinada, que bien podíamos haber insistido más en todo ese tema, pero creemos que solo pedimos que lo que se vote aquí
y en el Pleno pues se tenga en cuenta a la hora de hacer los proyectos y decir esto no es válido ahora o sí es válido, pero que haya una valoración. Es que nos estamos dando cuenta que en todas las comisiones, en muchos organismos, lo que no se hace es una valoración ni de qué se hacen las cosas. No te rías porque las subvenciones mismas que dais muchas veces no están justificadas, pero no están valoradas si son eficaces para este pueblo o no. Hay que hacer valoraciones de todo. Y eso es lo que demandamos, y punto. No es que estemos aquí ahora que queremos cargar ningún proyecto ni retrasar ningún proyecto. Eso por dejarlo claro. Pero esto vamos a tener que seguir hablando continuamente porque hay que valorar las cosas. Y los informes valorativos que hay que hacer me parece que es importante para luego analizar el futuro y por dónde tenemos que hacer las cosas. Repito, ha habido comisión y consejo sobre el planeamiento urbanístico en el que este tema se ha podido tratar. Y se han hecho estimaciones en su día, repito, habría que mirar el Pleno, hasta creo que en sede plenaria, de lo que costaba ese realojo. A partir de ahí, las distintas fuerzas políticas han tenido oportunidad de plantear ese tema si lo veían. Y nosotros estamos por no retrasar cosas que son proyectos importantísimos para Basauri. Me alegro que Basauri Bai esté en esa línea, espero que lo demuestre. Hurrengo puntua, mesedez. 6. 2017ko aurrekontu orokorrak hasierako onespena jaso eta gero aurkeztutako erreklamazioa ebastea eta aurrekontuari behin betiko onespena ematea. Bai, Sergio. Pues bueno, antes de nada quería agradecer al vecino que ha presentado reclamaciones, la oportunidad que nos concede, la verdad, esta segunda oportunidad, digamos, pues sobre todo a los más novatos y los más pequeños, pues para revisar las previsiones del presupuesto. Espero este año que, pasada la novedad del año pasado y el tremendo brinche que se agarraron ustedes, los del equipo de gobierno, pues podamos repasar las cuentas con tranquilidad y, si no es posible cambiarlas, al menos que nos den algunas aclaraciones suplementarias. Es más, en este caso, visto la hora, puedo estar, que la otra vez me tuve que marchar antes de la votación final y esta vez me va a dar tiempo. Dime, Aitor, dime. Por cierto, el comentario aquel poco afortunado e indecoroso, después de que marché yo, de que respecto a algún vecino que se podía dedicar a otros menesteres más elevados, ya sé que soy poca cosa, pero también me merezco gente que sepa, ¿no?, tener a lo mío. La verdad que quiero agradecerle lo mismo otra vez, que él me esté aportando su ayuda y su saber, su experiencia, para que yo se lo pueda, digamos, poner al servicio de todos los vecinos, con mi modesta persona. Solo deseo que tengas, cuando seas mayor, un currículum como el de él, después de haber trabajado con Ardanza, Ibarreche y Pachi López y demás en el gobierno vasco. Bueno, pues, para empezar con las reclamaciones, quiero recordar lo que dije en el presupuesto del 2016, que las cuentas del Ayuntamiento presentaban grietas peligrosas. Y respecto al del presupuesto 2017, que eran presupuestos conformistas, timoratos, bueno, lo que dije, al final, aurrekontu makala, que son un besala. Después de ver las reclamaciones, pues creo que me he quedado corto en la definición de los proyectos de los 2 últimos años, de los presupuestos. Reconociendo el buen hacer del aparato de confusión y propaganda del partido del gobierno municipal, pues creo que tenía que haber recordado el viejo refrán ese de dime qué presumes y te diré qué careces. Y comprobar que el alcalde pues presumía de presupuestos prudentes y transparentes. La verdad que tenía que haberme dado cuenta que eso era una cortina de humo para esconder la incapacidad de acción del mismo. Señalar que, hablando con el autor de las mismas, de las reclamaciones, se distinguen dos, entre formales, que son las que deben servir pues, como elemento de pedagogía, y las reclamaciones de fondo, las que afectan a la capacidad económica del ayuntamiento y, por lo tanto, a la capacidad de hacer o no hacer. Pues bueno, ya sabemos que las propuestas sin recurso son simple retórica. Entre las primeras podríamos decir las pedagógicas, que se incluía la primera, lo del calendario de elaboración, la segunda, la falta de memorias con indicadores, que sigo manteniendo la oferta de los cursos, y las memorias es lo que ha hecho el gobierno vasco, esos son las memorias con indicadores. La tercera, la publicación pobre en el boletín, y la séptima, que era la de la votación para la aprobación de los presupuestos, que yo no estaba.
aunque tiene solo un componente meramente formal y su cumplimiento pues, no genera pues, sanciones, en este caso al incumplidor, pues conviene recordar que es un elemento fundamental de legitimación. Y el cumplimiento de esto, pues por parte del Poder establecido, el incumplimiento, pues, ¿cómo diríamos? Pues sirve para ir socavando los valores y los pilares de la democracia, algo así. Luego, vistas las reclamaciones quinta y sexta que afectan directamente a la línea de flotación de las cuentas municipales, pues, aparte de eso y la capacidad de hacer el ayuntamiento, pues, solo me queda reconocer que el presupuesto para el 2017 pues, se podría caracterizar por el escamoteo. Y me sirve cualquiera de sus sinónimos, timo, trampa, ocultación, malabarismo, como quieran, hurto, robo, lo que quieran. Escamoteo porque a los trabajadores municipales, ya que no se les ha previsto ninguna subida salarial para el 2017, y nadie sabe dónde va a salir el dinero, porque la comisión, a mí no me dijo nadie nada. Ya veremos dónde sale, cuando llegue el momento, pero nadie sabe dónde va a salir el dinero. Y escamoteo a todos los vecinos, porque faltan de incluir como ingreso una cantidad nada desdeñable, la verdad, que son 319.260 euros, o lo que es lo mismo, 53.120.390 pesetas de las antiguas. Y eso está comprometido por la Diputación de Vizcaya en el programa de Alcucha. Este ocultamiento, no sé por qué y para qué. ¿Que es algún fondo de reptiles o así? O no sé, me da por pensar. Y no me vengan ahora con la prudencia. No me vengan con la prudencia, pues porque el año pasado, cuando avisamos de que las recaudaciones previstas por la Diputación no se iban a cumplir ni de lejos, aquí se nos trató, pues no sé, como los enemigos de la patria, algo así. Y ahora tienen que reconocer que hay que devolver mucho dinero del recibido, casi 2 millones de euros. Al final creo, mira, el mejor apelativo para estos presupuestos creo que va a ser el de aurrekontu xiskatuak eta makalak. Sí que verdad. Y bueno, al final, pues por decir un poquito, la verdad solo les voy a pedir un poquito de respeto a la función de la oposición, que estamos aquí, pues, como se suele decir, para ayudar, pero claro, no estamos para hacerles la ola. Estamos para ayudar y oponernos, no para hacerles la ola a ustedes. Y bueno, y ya por último, mira, decir que de las reclamaciones del año pasado, y va por ti, Soraya, porque no ha dicho nada de que nos queda por cumplimentar el reconocimiento de la liberación de la jefa de la oposición, en este caso, que como se recoge en la ley municipal vasca, y tampoco lo he visto en los presupuestos del 2017. Nada más. Y fíjese, señor alcalde, le voy a llevar la contraria. En esta voy a votar que sí a las reclamaciones. Ya verá cómo usted vota que no, para que vea. Qué sorpresa. Apay. Pepe. Sí, bueno, desde el PP nos vamos a abstener a las reclamaciones del vecino Felipe Yarritu, pues porque algunas cosas compartimos y otras no. Entonces, sí que es cierto que no se ha cumplido el calendario, se ha mejorado, ahora estamos en menos un mes, la otra vez fue en menos 6, pero bueno, se progresa adecuadamente en este sentido el equipo de gobierno. Pero bueno, suele ser práctica habitual, o sea, 1 mes, 2 meses, yo por mi experiencia suele ser. Luego, respecto a la segunda, comparto, es cierto que faltan memorias. Se justifica la alegación con la presencia de indicadores. En el debate de presupuestos ya puse de manifiesto la existencia de esos cuadros funcionales y su falta de operatividad. Es decir, si pones indicadores que no indican nada, pues pocas conclusiones puedes sacar, ¿no? Por ejemplo, está el cuadro funcional de política cultural y euskera, que tiene 3 dimensiones, ciudadana, estratégica y económica. Por ejemplo, una, que es la económica, dice razonabilidad del gasto por actividad en cada programa. Si no hay memoria no hay datos, si no hay datos no hay indicadores, si no hay indicadores no hay control. Entonces, ahí es cierto que esto se da, ¿no? O política territorial, adecuado ratio ingresos partido por gastos programa. Porcentaje de ingresos tampoco se da.
optimizar el coste unitario de la recogida de residuos sólidos. Pues son cosas que no se hacen. Hacienda y promoción económica, optimizar el rendimiento económico del patrimonio municipal. Entonces, bueno, estas son 3 esquejes de lo que es ese gran árbol que es el presupuesto y que en este caso pues se pone en duda y la cual comparto, porque, bueno, también poner en valor, por ejemplo, la memoria del IMD, que es una memoria, pues bueno, muy cómoda, muy explicativa, muy clarificadora y nos ayuda a determinar pues qué actuaciones o qué servicios del instituto están más o menos ocupados y te puedes hacer una idea y una situación del lugar. Y luego, pues en esas estoy de acuerdo. La cuarta, por ejemplo, la del remanente de tesorería para gastos generales. Bueno, no ha sido posiblemente negativa, pero ha rozado el larguero. O sea, me refiero que la del ayuntamiento ha estado ahí a punto caramelo porque 20.000 más 20.000 y bueno, al final va a salvar, como antes he dicho, ¿no? 2013, 3,5 millones, 2016, medio millón. Y va a salvar un poco, va a decorar un poco, pues eso, que al final los organismos autónomos tienen más remanente que el ayuntamiento. Pero bueno, sirva esto como toque de atención de este DEFCON 2 en que está el ayuntamiento y sirva para su mejora continua. Y bueno, por ejemplo, la sexta, pues yo la sexta discrepo, yo la sexta me parece bien lo que se ha hecho. Al final, darse menos ingreso de forma prudente, porque si tú te crees todo lo que dice Udalkutxa, la experiencia nos dice que es malo, porque te dice que te da 25, luego te da 23 y te pide que me devuelvas 2. ¿Qué pasa? Que esos 25 luego te los gastas. Claro, antes bien se ha dicho, el estado de ejecución es... Claro, es que el problema es que en el gasto, el estado de ejecución se da en un 100%, es decir, nos gastamos lo que presupuestamos. ¿Qué problema hay? Cuando no ingresamos lo que estimamos o lo que nos dicen que nos van a dar. Entonces, estas cosas son las que suelen pasar. Entonces, bueno, por estas razones es por lo que me voy a abstener y, bueno, todos estos comentarios que sirvan, pues siempre pues para mejorar. Con la Silvia. Sí. Simplemente para aclarar una cuestión de orden, para que luego no haya problemas con el acta. Lo que se está votando es el dictamen de la comisión informativa, que lo que propone es desestimar la reclamación y aprobar definitivamente el presupuesto y publicarlo reglamentariamente. En consecuencia, para que no haya problemas, entiendo que el voto del concejal no adscrito no es a favor del dictamen, sino en contra del dictamen. Constará... He dicho a favor de las reclamaciones. Ya, pero entonces, lo que se somete a votación... Sí, en contra del dictamen. Sí. Es por aclarar ese aspecto formal, para que luego no haya... Sí, que esta vez estoy aquí para votar. Constará. Por aclarar y evitar confusiones o reclamaciones posteriores. Basauri, Ibai. Sí, pues bueno, aquí nos encontramos con 2 posiciones, la de una serie de reclamaciones con las que parcialmente podemos estar de acuerdo y con la posición del equipo de gobierno de negar la mayor y no aceptar ningún tipo de crítica. Pues bien, ni nos parecen acordes todas las reclamaciones, ni se puede negar la evidencia de alguna de ellas. ¿Se han incumplido el calendario de aprobación de presupuestos? Sí, es evidente y otra vez... ¿Las memorias nos parecen insuficientes? Yo creo que es lógico y que ya lo argumentamos en el debate de presupuestos. ¿La publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya es escasa? Bueno, la presentación del presupuesto actual ya nos parece escasa en sí, o sea que en cuanto al desglose y explicaciones, por lo que es evidente que la publicación del Boletín de Vizcaya para nosotros es escasa. Con otros ámbitos podemos estar en desacuerdo sobre las reclamaciones, pero expresamente en esos 3 puntos los entendemos como lógicos. Por lo tanto, no entendemos la opción de negar la mayor y la de seguir así si queremos mejorar unos presupuestos. Por lo tanto, nos vamos a abstener. Ederto. EH Bilduk. Bueno, a ber, ez dakit lio honetan eskerrik asko, ze gube bai harritu gaitu, Sergioren boska eta ni gelditu naz pizkat. Bueno, EH Bilduk badago aurkeztutako erreklamazio horren kontra. Horrek ez du esan nahi, aurrekontuen alde gaudenik, baina hau ez da betarik eta hau ez da unerik aurrekontuen eztabaida berriro egitea hori egin zan beste pleno baten, eta hor bakoitzak aurkeztu zituen aurrekontu hoien inguruan zituen esatekorik, eta EH Bilduk barne aurrekontuen kontra bozkatu genuen, baino orain hori ez ari gara diskutitzen. Baizik eta ia ber
ebazpen hori, erreklamazioaren ebazpena onartzen den, ala ez, eta gu erreklamazioaren kontra gaude. Ederto, PSEk. Bueno, pues gracias Natalia por compartir exactamente, yo creo que con las miradas lo decíamos todos, nosotros vamos a votar, a ver que no me líe, a favor del dictamen de la comisión, porque independientemente de lo que estamos diciendo, que haya cosas que evidentemente nos han cumplido, una muy manifiesta, ¿verdad? En este momento no estamos aquí ahora otra vez debatiendo los presupuestos, se dio el caso también en la propia comisión, ¿recuerdas, Aitor, que es que fue terrible, parecía que estábamos, bueno, terrible, a ver, pero que estábamos volviendo al debate de presupuestos, incluso legalmente se llegó a sopesar que tendríamos que volver a votar los presupuestos por este dictamen, hasta que, bueno, hicimos una especie de fórmula consensuada entre todos, porque que está fenomenal que un vecino o los grupos políticos lo hacemos en el tiempo oportuno que se nos marca, pero que un vecino tenga también este periodo de alegaciones. Pero, hombre, volver otra vez, después de 2 meses, si no me equivoco, que ya ha habido un debate de presupuestos y todo, volver otra vez a lo mismo, bueno, que no me voy a enrollar más, porque igual hablo más que Gaby. Ya he votado, he votado a favor del dictamen. Sí, barkatu, EH Bildu, zure botoa mesedez? A favor del dictamen. Ok. Ondo, paspadan. Ondo. EAJak. Bueno, yo vuelvo un poco al comentario que ha hecho Andoni al principio. Yo le indicaría a Sergio que su asesor o esa persona con ese magnífico currículum que nadie pone en duda, le explique el funcionamiento del presupuesto. Hay un presupuesto prorrogado desde el 1 de enero, tal como recoge la norma foral que tanto invoca, que los presupuestos, los prorrogados también, permiten las modificaciones de créditos y hay que dotar de un crédito para abonar, que no sabemos, ese 1% que él tan claro ve de abonar, que según él le hemos escamoteado al personal de este ayuntamiento al no incluirlo dentro del presupuesto. Me alegro mucho que por fin se den cuenta, no sé si él y el resto de personas, de sus asesores, varios, por lo que yo he recogido en algún otro pleno, se den cuenta de la gran labor que realizan los técnicos de este ayuntamiento, de todos los ayuntamientos, de los organismos autónomos. Me alegro muchísimo. Escamoteamos también a los vecinos, robamos, creo que ha sido una de las palabras, si no ha sido esa, lo siento, perdona. A los vecinos 319.000 euros. Creo que él, no sé si las personas que le escriben los discursos también no consideran que la prudencia es un buen elemento en situaciones o en épocas en las que la incertidumbre es elevada. Bueno, pues nosotros consideramos que sí, que la prudencia, tener prudencia no está mal. Habla de presupuestos conformistas, timoratos, que incluso se ha quedado corto. Bueno, no sé lo que él podría hacer en esta situación, en la posición del equipo de gobierno, que es para lo que vino, ¿no? Escamotear también es a los vecinos el no realizar el trabajo para el que hemos estado elegidos, para el que estamos elegidos, para el que nos han puesto aquí. Escamotear a los vecinos también es no acudir a las comisiones. En algunas sí que es cierto que no se le ha convocado, pero en otras viene sin ningún criterio y en otras cambia del criterio y da bandazos. Eso es escamotear a los vecinos. Por lo demás, negar la mayor, Basauri Bai. Nosotros lo que indicamos es se aceptan que hay incumplimientos, pero que no conllevan la vuelta atrás de los presupuestos, para nada. Vuelvo a lo mismo, Gabriel, ¿qué propones? No te quedes en la crítica, da un paso más, sal del armario con todos los respetos, sal del armario y propon algo, no nos quedemos en eso. Nosotros, por supuesto, a favor del dictamen. ¿Puedo...? Ya, si hay intervenciones que sean breves, porque ya hemos votado, repito. Sí, no era si podía.
Vale, unas cosas. Si es presupuesto prorrogado, entonces, en el punto 2 del orden del día, yo tenía razón. Es presupuesto prorrogado, hay que cambiar las partidas porque han variado del año pasado a este. Lo que he dicho, lo he dicho yo. Sí que lo he hecho con otras personas, pero lo he dicho yo, ¿eh? Dime a mí, no tengo ningún problema. Me parece que el vecino en las reclamaciones no dice el 1%. Dice previsión de una subida. El 1% lo has dicho tú, puede decir Montoro el 5%. La prudencia no está mal, pero las previsiones dejan de serlo cuando se convierten en realidades. Y omitir a los ojos de la ciudadanía una cuantía no despreciable recibida de la Diputación ya no es un acto de prudencia. Lo de no realizar el trabajo y no ir a las comisiones, pues bueno, no se me convoca a comisiones, como has dicho tú, y a las que no he podido ir, no sé cuáles serán. Ya dije anteriormente que algunas sí que no he ido. Es por causas justificadas. No es que no venga yo porque no me la gana. ¿Por qué vengo? Porque encima soy el único de todos que no cobra todas las comisiones. Y vengo, para que veas, Aitor. Sin cobrar, vengo. Porque a mí me interesa lo que pasa en el pueblo. No por el dinero. Y luego lo de cambiar, dar bandazos, pues hombre, yo puedo tener una percepción de las cosas. Luego si me explican tal y me hacen ver la realidad, ¿no? Puedo cambiar, ¿no? Si veo la realidad, que yo estaba confundido, porque yo no tengo la verdad absoluta. Entonces, si alguien me dice, tú mismo, me dices, y yo lo veo normal y lo veo claro, y coño, tienes razón, pues entonces podré cambiar, ¿no? Estaba equivocado, ¿no? Era ignorante en una materia. Si me hacen ver la realidad, pues tendré que cambiar, si no sería un borrego. Sí, no, brevemente, hombre, lo de salir del armario, bueno, todavía no, tristemente para alguno. Igual a alguno se alegraría que yo saliese del armario, pero a fecha de hoy no es mi intención. Aparte de esto, hombre, el PP propone. Yo creo que yo puedo ser muchas cosas, pero yo creo que trabajo, intento proponer cosas, intento trabajar las cosas que propongo y solamente con los apercibimientos que he hecho a este equipo de gobierno, que tristemente he acertado bastante, pues porque, por ejemplo, ahora se defiende la prudencia en los ingresos. Bueno, cosa que no se ha hecho en los últimos 4 ejercicios, que da la sensación de que Udalkutxa se ha equivocado este año. Udalkutxa se ha equivocando los últimos 8 años. Tengo aquí, en su día hice el estudio. Entonces, hombre, yo creo que propuestas sí que se hacen, muchas se han comentado, se han trasladado en comisiones, hay mociones del PP, algunas aprobadas que todavía no se han hecho, otras metidas por registro a las comisiones que tampoco se han cumplido, y al final, sencillo, el PP lo que propone es esto, lo que ustedes recogen aquí, perdón, lo que vosotros recogéis aquí. Al final, aquí hay unas dimensiones económicas que van dirigidas a eso, a optimizar los recursos, que creo que es el mismo discurso que utilizó el equipo de gobierno para justificar los recortes, si es el PP, y los ajustes, si es el PNV. ¿Qué recortes, por cierto? Bueno, ya nos dirá qué recortes. De todas maneras, esto no es un debate presupuestario, como zinegotzi matemáticas esan dagoenez, aunque lo hayamos hecho otra vez un debate presupuestario. Hurrengo puntua, mesedez. 7. Basauriko udalaren ondasun eta eskubideen 2016ko ekitaldiko inventarioaren zuzenketa onestea. Sergio. Pues realmente lo he estado mirando y eso me he vuelto loco, no he entendido mucho y me voy a abstener. Cierto. Pepek. Sí. Basauri bai. Bai. EH Bilduk. A2. SEek. De acuerdo. EAJak. A2. Ederto, hurrengo puntua, mesedez. 8. C06 Panteoiaren gaineko hilerri eskubide berria ematea. Gaur egungo titularrak egindako eskaera aztertuta gero. Bai, Sergiok. Bai. Pepek. Sí. Basauri bai. Bueno, nosotros vamos a aprobarla, pero sí queremos decir alguna cosa. Es decir,
nosotros lo que planteamos es que partimos de forma distinta, estamos a favor de que se haga el impuesto. Pero, sin embargo, lo que queremos... Perdón, me he equivocado de punto. Bueno, en este punto sí también tengo algo que decir, que lo dije en comisión. Y claro, este punto se preguntó a ver si había una información o se daba una información de por qué se daba una prolongación de 75 años, era la última que se podía hacer, y había habido antes, era de 95 años, había estado ya en... Sí, 90 y tantos años, sí. Entonces, pensábamos que a este panteón darle otro prórroga de 75 años sin una valoración determinada, ¿por qué sentido tiene? Si dentro de 75 años, ¿en qué condiciones va a estar ese cementerio y qué necesidades va a tener? ¿Se va a tener que indemnizar porque se haya otro tipo de cementerio o se haya cambiado la situación de tratamiento de nuestros muertos? Es que nos tenemos que dar que son 75 más, no tiene ningún sentido. Y eso es el tope que se puede dar, porque se podría dar desde nada hasta 30 años, 50, lo que sea. Pero eso tendría que haberse dado en función de una valoración. Y, por tanto, en este sentido, nosotros nos vamos a abstener para que eso no se lleve a cabo. Bueno, para que por lo menos sea un tema de debate y de reflexión, para que en el futuro no todo el que venga, que es lo que se hace, todas las situaciones que pidan, se van a hacer lo mismo. ¿Por qué, pregunté yo? ¿Por qué se da 75 años de prórroga? Es el tope que hay ahora. ¿Y por qué es el tope que hay ahora? ¿Se tiene que dar los 75 años sin otro tipo de valoración? Me parece que no, que se necesitan esas valoraciones que nosotros planteamos para cambiar la dinámica de cómo se actúa. Entonces nos vamos a abstener. Ederto, EH Bilduk. Guados. PSEK. De acuerdo. Perdón. EAJak. A ver, GUA2, pero voy a hacer solo una pequeña explicación porque, vamos a ver, lo que hemos traído aquí es que hay una persona titular de un nicho, de un panteón. La norma decía que la ley decía la posibilidad antes, como bien ha dicho Bobby, la posibilidad de determinar una cesión de 99 años. Ahora la norma dice que tienen que ser 75 como máximo. Vale. Para eso hay que cumplir una serie de requisitos, es decir, necesita una inspección técnica por parte de los técnicos municipales para ver que esté en condiciones o no, para requerirle porque hay un titular, no hay que olvidarnos que ya tenemos un titular, para exigirles que lo ponga o la condicione y demás, y eso se hace. Está establecido en la ordenanza fiscal una tasa por la cesión del panteón, pero no es la única opción, no es la única opción. O sea, no hay que olvidar que, igual es un poco macabro, ¿no?, pero toca. Tenemos tumbas de cesión de tumbas por 15 años, tenemos nichos por 15 años, tenemos nichos de restos por 50 años, tenemos fosa común, tenemos traslado también a otros, o sea, no es que se haga porque sí o no sé cómo se ha podido entender, o sea, no. Hay un procedimiento establecido, un procedimiento que dice que hay que traerlo a este pleno cualquier cesión, y lo que hemos hecho ha sido traerlo cumpliendo ciertos requisitos que se exige y después la aplicación de una serie de tasas. Eso es lo que tenemos. Que dentro de unos años, como se ha dicho, se decida con los cementerios, los muertos o no sé qué hacer, no sé qué, pues ya se decidirá en su momento, pero ahora es lo que tenemos. Ederto. Lo que he dicho es que no hay un informe de evaluación. El informe técnico de eso, pero estoy hablando de por qué 75, no 30, 20, 50 o qué. No, o sea, dice, como se hace, siempre se ha venido haciendo así, eso es lo que he dicho, nada más, no... Ederto, hurrengo puntua mesedez. Bederatzi. Grupo Mixto PP taldearen bozeramaileak aurkeztutako mozioa. Gaia,
ondasun higiezinen gaineko zergaren gain ordaina aplikatzeari buruz hausnartu eta ikertzeko batzorde teknikoa eratzea. Bai, Pepek. Bueno, voy a leer los 8 folios. No, que es broma, es broma. Estáis ya asustados, ¿no? Hoy desayunamos aquí. No, bueno, tema del recargo, que el otro día en comisión nos facilitó Aitor unos datos que yo entiendo pues que vienen a ayudar más aún esta demanda que presentamos desde el Partido Popular, que al final no es más que se revise a raíz de todos los acontecimientos, todas las reclamaciones, casuística que se ha dado, pues que se haga un parón, que se haga una comisión técnica en la cual estemos todos los miembros de los grupos políticos, uno de cada grupo político, y también el concejal no adscrito, porque como carece de grupo, si no te pongo, no estás, porque el ROM no recoge a aquellos que no tienen grupo. Y bueno, al final este recargo viene de la norma foral 4/2016, en la cual innova algo que ya tienen experiencia en Guipúzcoa, porque yo creo que Bildu lo propuso allá por el 13-14, prácticamente lo implantó en casi todos los ayuntamientos. Entonces, bueno, aquí a Vizcaya viene en el 2016 y viene a gravar con un 50% de forma voluntaria, potestativa, es decir, no era obligatorio para los ayuntamientos, sino solamente aquellos que querían el gravar aquellas viviendas en las cuales no hubiera nadie empadronado. Bueno, ya en su día, en el debate, yo ya comenté pues, que me parecía un poco difícil cómo definir eso de cómo se compatibilizaba no empadronado con vacía, pues porque se podía dar algún tipo de casuística o podía haber gente que igual tiene la vivienda en alquiler y nadie se la alquila, la tiene en venta y nadie se la compra, o por motivos laborales pues ha tenido que desplazarse temporalmente fuera. O incluso aquellos casos en los cuales igual proceden de herencias, hay muchos herederos, o alguno fallece en noviembre y se le está grabando en enero, se le manda la carta de que usted tiene que pagar un recargo del IBI. La contestación que me dio el equipo de gobierno era, leo textualmente, ¿no? O no te has leído la norma o no has leído correctamente la ordenanza, porque una vivienda se considera vacía en el momento en que no tenga ninguna persona empadronada. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Esta casuística que se trabajó en Guipúzcoa mucho, pues bueno, hubo ayuntamientos que siguieron hacia adelante grabando la vivienda con gente no empadronada sin entrar a debatir o a dudar o a poner en cuestión ningún tipo de casuística, y hubo otras pues que se pararon para analizarlo, como fue el caso de Eibar, que dijeron, bueno, vamos a dar la posibilidad de recurrir, no de alegar, bueno, vamos a ver la posibilidad, a ver qué nos dice la gente y así actuamos, antes de mandarles la cartita. En Eibar establecieron una casuística, que es la que, bueno, han empezado a trabajar. Otros en Irún lo que hicieron fue lo mismo que propongo yo, que es que se haga una comisión técnica, se analice bien el tema y bueno, estos en su caso decidieron que no, pues porque harían sus cálculos y igual pensaron, para todo este camino sobran al fondo, no merece la pena meterse en este lío. Galdakao nos ha sumado hoy, creo que hemos podido leer, que se ha sumado a las viviendas arrendadas. Entonces, bueno, leo alguna casuística que se recoge en Eibar, ¿no? No estarán sujetas al recargo las siguientes viviendas vacías: viviendas arrendadas, las viviendas que estén ofertadas en el mercado inmobiliario para su venta o arrendamiento, viviendas en situación de ruina. Puede ser que estemos grabando viviendas en ruina o incluso, como ya trasladé en pleno, alguna vivienda de algún barrio, como puede ser la calle Larrazábal, que están disconformes con el planeamiento, con una situación muy concreta, que es que no es que no lo quieran vender, es que no se lo compra nadie o nadie se lo alquila. Entonces, esa casuística se puede dar. Eibar recoge las viviendas que hayan quedado vacías por fallecimiento de su propietario. Estoy haciendo algunas... los inmuebles que estén siendo reformados, las viviendas no habituales que se ocupen ocasionalmente. Aquí se da mucho esa casuística. Yo, por lo que he podido ver en el registro, que se podía ver apuntes, eso, hay mucha gente que igual tiene su residencia en La Rioja, en Medina, y viene aquí en invierno. Esa gente ya paga el IBI. Es decir, no, es que no paga nada, no, esa gente ya paga el IBI. Ahora se le recarga el IBI. El por qué
una comisión técnica, primero porque lo recoge el ROM, yo creo que es una figura cómoda. Segundo, pues porque entiendo que este tema hay que darle una vuelta. Yo no estoy a favor de este recargo. Yo ya he trasladado varias veces que soy más partidario de bonificar que de penalizar. Pero bueno, yo entiendo que ha tenido un impacto en el municipio importante, ¿no? No olvidemos que al final son 908 cartas, que ya como poco son 1.000 vecinos, de las cuales se han presentado alegaciones por el 57% a fecha de hoy, ¿no? Yo tengo aquí, porque solía contar todos los días las que entraban por registro, y yo hasta el día 21, que entró una, tengo contabilizadas 269. Es decir, hay días como por ejemplo el 15 de febrero que entran 28, con lo que se supone para la OIAC. Es decir, al final se colapsa, porque si tú miras un poco la cantidad de registros que hay. Entonces, bueno, entiendo que hay que darle una vuelta, que no solamente compete al área de Hacienda, sino que es más, esta palabra que ahora se oye tanto, transversal, sino que incluso afecta por ejemplo, a la OIAC le afecta, puede afectar incluso, según las decisiones que se tomen, pues hace falta también asesoría jurídica, porque si se decide que se aceptan la gente que tiene arrendamiento, bueno, ¿qué tipo de contrato de arrendamiento le vamos a aceptar? ¿El que está registrado en el Gobierno vasco? ¿El suyo? ¿Quién da fe de eso? ¿Puede ser fedatario la OIAC? Entonces, hay una serie de temas que hay que darle una vuelta, pues para ver si merece la pena y para ver si realmente cumple el fin, que ya ha quedado manifiesto que no era recaudatorio, sino que era el fin de poner en valor la vivienda vacía. Y eso es lo que se propone. El Ayuntamiento de Basauri insta al alcalde Andoni Busquet a crear una comisión técnica en la cual estén presentes al menos un miembro de cada grupo político y el concejal no adscrito, así como los técnicos competentes, con el fin de reflexionar, estudiar y examinar la aplicación del recargo del impuesto de bienes inmuebles, dada toda la casuística con la que está encontrando en virtud del artículo 111.1 del ROM. 22 de marzo. Bueno, y voto que sí. Cierto. Sergio. Bye. Sí. Sí, que... Basauri, bai. Bueno, nosotros vamos a aprobar la moción, pero también queremos dejar constancia que partimos desde que creemos que es bueno que haya un impuesto a los pisos vacíos, y creemos que eso sirve no solo para recaudar, que no es lo importante, sino lo importante es la ocupación de espacio para que no se tenga que construir más, y también para que la gente se pueda empadronar también. Pero partiendo de ahí vemos, y siempre hemos visto, pues, ciertas dificultades en cuanto a cómo hacerlo. Entonces creo que la comisión técnica pues vendría bien, porque en ese sentido es importante, por ejemplo, por poner un caso que nosotros hemos tenido reclamaciones, pues alguien que se le muere de pronto la madre y, joder, en algunos ayuntamientos le dan un tiempo de 2 años para regularizar eso, ¿no? Pues está. Entonces, Gabriel ha hablado de algunos casos más, pero hay muchos más, ¿no? Yo lo que nosotros queremos es que eso se vea para que esto se regule de tal manera que se pueda hacer de la mejor manera posible y que, vamos, que se regule de esa manera. Cierto. EH Bilduk. Gu ados gaude lantalde hori sortzearekin, seguramente lantalde horretan erabakiko dena PP-ren gandik edo, en fin, ez garela ados egongo, baino guztiz ados gaude lantalde hori sortzearekin, zerga sistema justuago baten aldi lan egiteko tresna oso baliogarria izango litzateke, baino hain justu ere horrezegatik lantalde horren alde gaude, hemen eztabaidatzeko baizik eta lantalde horretan. Beraz, baietz. Besek. Bueno, pues nosotros también vamos a votar a favor de esta moción, porque si bien es cierto que tuvisteis el apoyo del Grupo Socialista para el tema de las tasas, es bueno también reconocer errores, ¿no? Esto es algo novedoso, es algo nuevo, un impuesto, una tasa
nueva, y sí que es verdad que viendo el registro creo que fuimos todos los grupos políticos los que preguntamos directamente, porque la verdad yo no me esperaba tantas reclamaciones, porque a veces no entiende, o sea, no te pones en el lugar de otros. Lo que ha dicho Bobby es cierto, lo del fallecimiento de personas es una de las casuísticas más común, el alquiler. Entonces, bueno, lo de la comisión técnica, porque estará articulado por el ROM, yo considero que con una comisión extraordinaria, no en la de Hacienda común, o sea, la ordinaria de todos los meses, pero bueno, si ha de ser una comisión técnica, porque así lo marca el ROM, y como en este pleno ya se ha visto muchas veces que se hace todo muy oficial por artículos y tal, pues bueno, pues no nos queda más remedio que apoyar una comisión técnica, de acuerdo con la moción. Cierto. Bueno, primero, para aclarar que cualquier medida o iniciativa municipal, esta y cualquier otra, que entiendo que debe ser revisada, que tenemos que aspirar a mejorarlas, siempre que vayan en una onda o en relación a los objetivos marcados en cada acción. Pero esta y cualquier actuación creo que tienen que ser revisadas, valoradas y mejoradas en la medida posible. Yo en el fondo espero que no, pero en el fondo yo no sé si está la posición del PP contraria a esto, que le busca dar otra vuelta todavía más, ¿no? Como soy contrario y no he sacado esto en pleno, le voy a buscar otra vuelta, a ver si todavía por ahí, bueno, no lo sé. En cualquier caso, ha expresado claramente su voluntad o su opinión contraria a este recargo. Los que hablamos también hemos expresado nuestra voluntad favorable a este recargo, y otros que están y otras están en esta sala también. De hecho, mayoritariamente así salió. Nosotros, desde luego, pensamos que hay que mantener este recargo para impulsar la salida al mercado de vivienda de alquiler principalmente, y creo que esta es una necesidad palpable y constatable en la calle. Palpable y constatable. Y cuantas más medidas hagamos al respecto, creo que mucho mejor. Ahora bien, desde luego, por nuestra parte, total voluntad y disposición a revisar este tema con el resto de partidos, con asesoramiento técnico, como no puede ser de otra manera. Creo que también hay que tener en cuenta, cómo no, la norma foral y de qué habla esa norma foral, porque todos nos tenemos que regir por un paraguas legal y tenemos que conjugar el paraguas legal con las intenciones y con las posibilidades. Entonces, voluntad y disposición a revisar esto, como no, de cara al año que viene, el ejercicio que viene tendrá que ser, porque no hay otra manera de hacerlo legalmente. Y desde luego no vemos en absoluto una necesidad de convocar una comisión especial cuando hay una comisión al efecto, a la cual van técnicos y a la cual pueden ir los técnicos o técnicas que queremos que vayan. ¿Crear otra comisión para esto? ¿Para qué? No lo vemos en absoluto. El compromiso es tratarlo en la comisión que corresponde, que es la Comisión de Hacienda, con los técnicos que veamos necesario. Y repito, este impuesto o este recargo se aprobará o no el año que viene con dotar una normalidad en función de las voluntades políticas y también de los planteamientos, mejoras o modificaciones que se haga esto. Esto no tiene ningún secreto, con lo cual se trabajará en comisión como no puede ser de otra manera. Al respecto, reitero que se han dado todos los datos a los grupos políticos con total transparencia sobre cómo ha ido este recargo, sobre reclamaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada que ocultar y lo que tenemos que hacer es revisar lo que hay y, si cabe, dentro del paraguas de la legalidad, lo repito, revisar lo que hay, estudiarlo y si hay que plantearlo mejor, plantearlo. No pasa nada y en su comisión correspondiente. Gure bozka kontra. Bueno, no, mi intención, y ya he manifestado, y aquí lo pongo, que yo no soy partidario del recargo. O sea, mi única intención era, pues al conocer una problemática y una casuística, pues intentar mirar qué se hace en otros sitios y ver cómo lo han regulado. Entonces, eso es lo que digo, vamos a ver qué hay que hacer, cómo se va a hacer y en qué ratios lo medimos, a ver si es rentable, porque igual de repente el fin que se busca no es el que se logra y es todo lo contrario, porque al final dices, no consigo movilizar muchas viviendas y al final he mandado 900 cartas, periodo de alegaciones, la olla llena, eso son horas de funcionarios que se pueden estar dedicando a otras cosas, el área de Hacienda pues también relativamente colapsado, vecinos enfadados. Entonces, el tema, yo lo que digo es que todo eso hay que darle una vuelta y hay que
Y es lo que tiene que ayudarnos a tomar una decisión. Y yo ya manifiesto que estoy en contra del recargo, pero entiendo que tal. Eso no lo va a dar una comisión informativa. Eso lo puede dar una comisión técnica o una comisión extraordinaria. Ad hoc, para un tema en concreto que tiene una repercusión, porque esto no es una cosa cualquiera, una cosa baladí, es una cosa que tiene un impacto en los vecinos importante y que ha afectado a un número importante. Entonces, sin más, el explicar las razones que me han llevado y volver a justificar o a intentar aclarar el porqué de una comisión técnica. Soraya. Yo, bueno, por lo que has comentado, Andoni, lo de que hay grupos políticos que estaban a favor de ese recargo, nosotros no nos hemos escondido, lo hemos dicho que estábamos a favor, pero evidentemente después, repito, de ver todo el impacto que ha tenido en los vecinos, tantas reclamaciones, pues nos parece que sí que es necesario tener, ya digo, yo no me voy a la técnica, ha de ser así, pero una extraordinaria, porque en una comisión de Hacienda me parece que, bueno, en una ordinaria, pues vale, pues tendrá que ser una ordinaria. No es para mí no es lo adecuado, pero bueno, el cumplir la norma foral. ¿Eibar no la cumple? Eibar la cumple, ¿no? Sí, no, me da igual, pero sí. Pero bueno, ¿habéis tenido la posibilidad de leer todo lo que se pide en la moción y incumple? Pues me gustaría que lo diríais aquí. No, claro, es que decir que incumple, bueno, siguiente, o que no vaya a cumplir, lo siguiente que iba a decir, estamos 20, sí, habéis contado bien, yo no me había dado cuenta y falta la compañera de EH Bildu. Que falta la compañera de EH Bildu, somos 20, evidentemente no va a salir la moción ni la comisión técnica ni extraordinaria ni nada, porque el voto de calidad ya nos va a negar. Bueno, pues para el próximo mes me comprometo a meter esta moción. Con 11, que somos la mayoría de la oposición, saldrá adelante. Digo, lo adelanto para que quede también en acta, porque nos ha pasado, creo que 2 o 3 veces el voto de calidad. Cuando creo que 10 personas de la oposición que estamos de acuerdo con una moción que simplemente se pide una comisión especial porque afecta a muchos vecinos, reconocemos el error de no haber articulado bien este tipo de tasa, pues la verdad considero que por lo menos no es nada generoso el alcalde. Es la segunda vez segunda o tercera, no recuerdo, que el voto de calidad tira algo que, vamos, estamos hablando de algo con un impacto importante. Pido generosidad a la alcaldía. La alcaldía vota lo que estima en conciencia en esto y en todo. En esto y en todo. A ver si ahora vamos a cambiar los votos porque falta un concejal o 2. Vale. Yo, para que quede claro, lo que he dicho es que tenemos el compromiso de revisar esto como no puede ser de otra manera. Como no puede ser de otra manera, algunos queréis lícitamente crear una comisión especial y otros lícitamente decimos que se han hecho comisiones dentro de las comisiones ordinarias, temáticas y ad hoc para temas concretos y que hay una comisión para hacer esto, simplemente. Y nuestro compromiso de hacerlo, y bueno, hombre, pues en política social y en alguna más. Voy a seguir si me dejáis. Entonces, digo, ¿dispuestos a revisarlo? Indudablemente, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a revisarlo? Decimos, vehículo, una comisión normal. Además, la propuesta que se plantea dentro del RON y dentro de un artículo que dice solicitar al alcalde. La potestad se hace al alcalde. Sí, hay otros artículos que dicen de otra manera las cosas y se pueden plantear de otra manera. La potestad es del alcalde. La potestad es del alcalde, señores, en este tema. Y en otros no, como tiene que ser y como está regulado. Entonces, repito, disposición a estudiarlo, indudablemente, dentro del ámbito regular de la comisión, con los técnicos y técnicas que sean necesarios. Yo repito, ahí tendremos que estudiar en esa comisión que dice la norma foral, y la norma foral dice lo que dice, y jurídicamente también nos podrán asesorar al respecto de a dónde podemos llegar y a dónde no podemos llegar. Yo indudablemente no voy a valorar lo que hacen otros municipios, ni su legalidad e ilegalidad, ni lo que hacen otros territorios, ni su legalidad e ilegalidad. Yo digo que tenemos que basarnos por lo que en ese territorio hay, que hay una norma foral que habla muy claro de lo que habla y cómo lo habla. Es que, Gaby, no hay ninguna apelación, ni que es que no hay más vuelta en esto. Que esto va a mejorar. No, que no hay más vuelta en esto, Gaby. Es que la norma foral dice que los ayuntamientos podrán establecer en sus ordenanzas fiscales. Sí, y también dice que piso vacío es piso donde no hay nadie empadronado, Gaby, que eso lo obvias. Y ya está. O sea, que ya hemos hablado de esto, básicamente. Sergio, no sé, ¿querías comentar algo?
No, que me tengo que ausentar, que tengo que ir a trabajar otra vez, era por eso, no quería interrumpirte. Vale, yo lo siento. Oso ondo, que vaya bien. Venga, agur. Agur. Bai? Sí, con la venia. Habiéndose producido un empate, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.2 del Reglamento Orgánico Municipal, procede a efectuar una segunda votación de persistir el empate, que vistas las circunstancias no creo, sería voto de calidad. Pero bueno, hay que votar por segunda vez. Si formalmente hay que votar, pues que se vote. Sergio se ha ido, PP. Sí. Basauri bai. EH Bildu. Bai. Sí. PSE. Sí. EAJ. Es. Listo. Hurrengo puntua mesedez. 10. Euskal Herria Bildu taldeak aurkeztutako mozioa. Gaia, lehenengo etxe bizitzako edateko urari beste tarifa politika bat aplikatzea. Bai, apamen txiki bat itxitxeman oso. Bai, honen ostien beste mozio bat aurkezteko asmoa dago, gaia bai berdinari buruz, beraz, nire ustez eta bozena maile guztiekaz berbain gadau, zeintzuzkoa moten dau, ez da bai da zelan berdina dan, ez da bai detu dana batera, eta bozkatzea dagokion sailkapenean edo ordenean. Hau da, aldez aurretik bildu aurkeztutakoa, eta bigarrenez onartuko balitz mozio horren premia onartzea, eta bigarrenez onartuko balitz bozkatzea bai edo ez. Baina debatea ez da bai da bakar bat izatea, mozio biari buruz. Bozera maile guztie preso honezkero, bai. Sí, no, simplemente una cuestión. Entiendo que primero se van a exponer por parte de los grupos políticos lo que es la moción, ¿no? En sí. O sea, primero EH Bildu y luego el Partido Nacionalista Vasco. Vale, vale. No, la forma EH Bildu, luego abrimos un debate. Evidentemente, en ese debate, las otras fuerzas que hemos presentado una propuesta, hablaremos de nuestra propuesta y también de lo que pensamos sobre la de Bildu. Y luego seguiríamos, entiendo, el orden legal o marcado, que es primero se vota la de Bildu, y luego la urgencia o no de la moción que presentamos el Partido Socialista y el Partido Nacionalista, y si cabe, sí o no, si se vota la urgencia. Pero el debate que sea único, sí. Ni proposamen txiki bat ez dakite, igual, zentzu duenago izango zen, ondo ikusten baldin bada, guk aurkeztu genuen mozioa aurkeztea, eta gero, bai, debate horretan, ez dakite aproposa ikusten duzuen, PSek eta PNVek ez dakite nork aurkeztuko duen, bata edo bestea, berdina, baina debate horren barruan kokatzea zeuen mozioa. Dinot. Ondo, ados. Eta gero ja bozkatu bakoitza dagokion moduan. Venga, aurre orduan. Bai, Natalia. Vale, bueno. Se dice mucho, por cuestión de orden, no vamos a votar de algo dos mociones conjuntas que una no hemos votado si entra en pleno o no. Me parece a mí, por cuestión de orden. Ez dakit ni zilegin esan duzan lehenengo gauza urgentzia bozkatzea, ikusteko ja... Legez uste dut ezinezkoa dela. A ber, kontua da zentzuz jokatzea edo ez. Nahi dozuen modun egin daikegu. Baina ni dino dana da, zelan gai berdina dan, ez da badeto daigun, gauza biak, bakotza beren ikuspuntua da mozioa aurkeztu eskero, horren buruzko argudioak emon eskero, eta gero bai gerdatu lehikela premia sonartzea, bueno, ez da emoten premia ez da neko hartuko, ikusite zein dar botzatzen dugun. Orduan, bueno, da kontu praktiko bat, besterik ez, Jo, ez da baiatuko oain, eta gero berriro gauza beraren buruz, kontua da, legez parkatu Javi eta maitzeko, ezin dala oain premia bozkatu eta beste mozioa aurkeztu. Aldez aurretik Bildu aurkeztutakoa ez da baiatu inberda eta bozkatu inberda. Sí. Ados. ¿Verás? Simplemente, un segundito. Disculpa, ¿eh? No, simplemente digo, por evitar el debate, podemos adelantar incluso el voto, aunque no se tenga constancia. O sea, es que está claro. O sea,
La urgencia, nosotros también vamos a votar a favor si hay urgencia. O sea, tampoco... Que se va a aprobar. Javi, a nivel de forma yo creo que no se puede hacer. Creo que es bastante obvio que el Partido Socialista mínimo y el Partido Nacionalista vamos a aprobarla. La urgencia, evidentemente, eso va a ocurrir, entonces... Y como nos sigamos levantando, pues Ahí. nada, nos la debatimos nosotros mismos. No pasa nada. Venga, aurrera orduan, eta ja debate zabaita zabala. Venga. Bueno, mozioa aurkeztu baino lehen, aipamen txiki bat egin nahi nuke, azalpen txiki bat eman nahi nuke, mozio hau badator lanketa potente baten ostean, gizarte ekintzaile batzuen eskutik, eta EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen eskutik. Zentzudunena izango zen, noski, Elkarrekin Podemosekin batera aurkeztu behar izana, hori ez da gertatu akats tekniko eta komunikazio falta txik batengatik, baina aurkezterakoan, hori, konstantzia itzi nahi dut, hau landuta dago, aldez aldetik, eskertiar edo taldeekin, ez bakarrik udaletxe honetan, beste udaletxetan, baita beste instituzioetan. Hori esan da, testu inguru txiki bat aipatu nahi nun, alde batetik testu inguru juridikoa, ze hornidura oinarrizko gisa eskubidetzat hartzearekiko konpromesua Nazio Batuetako Batzar Orokorraren 74/282 ebazpenean oinarrituta dago. Horretaz aparte, abenduaren 17ko gizarte eskubideen argiriaren legeak, bebai, sedatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko herritar guztiek oinarrizko gizarte eskubideok dituztela. Behar adinako gizarte babesa izatekoa. Gauza batzuen artean, zerbitzu sanitario egokioak, etxe bizitza duina, eta bar. Hirugarrenez, 4/2011 dekretuak, urtarriaren 18koa, gizarte larrialditarako laguntzei buruzkoak, gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 legeak agintzen duena kontutan hartuta, gizarte larrialdietarako laguntzen emakida eta zanbatekoak baldintzatzen dituzten mugak ezartzen direla sedatzen du. Hori testuinguru juridikoa dagokionez, baino bebai aipatu beharra dago testuinguru sozioekonomikoa. Denok dakigu, fakturek etengabe gora egiten dute, neguaren erdian argindarraren prezioa lotsagarri igo da, gasaren prezioa bebai, erregaien prezioak bere horretan mantentzen dira, naiz eta euren lehen gaietakoak beherantza egin, erregeiak jasandako murrizketa, gogoan ekarri nahi dut hemen gozegreban dauden kideak erregeien murrizketaren gerta ez dadin, edo atzera botatzeko, Eusko Jaurlaritzak ez duelako aplikatu SMIren 8% igoera, eta 2010tik datorren 7% murrizketa berreskuratu ere. Eta Nazio Batuek, errekonozitutako eskubide batek, uraren hornidurak Bizkaiko hiritar guztiengana iristea berbatzen duan gizarte bonorik ez du. Gero seguramente zuek aurkeztutako mozioan hau bebai aipatuko da, eta zeuen proposamenaren edo zergatik motza geldituko den azalduko dugu berriro. Ur hornidura oinarrizko giza eskubide orokorra estimatzeak, ohiko etxe bizitzetan bizi diren pertsona guztiei aipatutako hornidura aldi oro bermatu behar zaiela dakar. Horrezegatik, hemen aurkeztu dugun mozio honen bidez, Basauriko udalak Bilbao Bizkaia ur partzuergoari honako akordio hau helaraztea proposatzea eskatzen dugu, hau da eskatzen duguna. Progresibitate fiskalian oinarritutako tarifa politika alternatiboa, eta ez RGIren lotuta dagoena, bakarrik edo bakarrik RGI. Politika honek diru sarrera txikiko erabiltzaileentzako hobariak ezarriko ditu, eta berriro dinot, ez bakarrik RGI kontutan hartuta. Horretarako, ur partzuergoen ordenantza fiskaletan, ur horniketaren xedea den etxebizitzan bizi den unitatearen diru sarreren araberako hobariak jasotzea eskatzen dugu.
Zentzu honetan, ur hornikuntza zerbitzuaren prestazioa emateagatiko tasak arautzen dituen ordenantzak gizarte bonua jasoko du zehaztapen batzuekin, ez ditute, aipatuko guztiak ez luzatzearren, baino dituzue mozioan azalduta zeinak izango ziren zehaztapen horiek, portzentai batzuk aipatu egiten dira. Halaber, zailtasun ekonomikoak direla medio, ur hornikuntza zerbitzuaren tasen ordaintzeari aurre ezin dutenek, hobariak aplikatuta ere aukerako prozedura biltzailea izango dute. Ordaintzeko zailtasunak dituen edozein erabiltzaileak, BBUP edo Bilbao Bizkaia ur partzuergon bulegoetan bai bizitzeko gutxieneko ur hornidura jasotzeko ebaluaketa zein zorren araututako luzamendua eskatu ahal izango du. Edozelan ere Bilbao Bizkaia ur partzuergoaren tarifa politikak lehen aipatutako bizitzeko gutxieneko ur hornidura bermatu beharko du. Segu pentsatzen dugu hori ez dela bermatuta. Bete beharreko baldintzak betetzen dituzten erabiltzaileei eskainiko zaien gizarte bonuak eta bizitzeko gutxieneko ur hornidurak sortutako kosteak BBUP, Bilbao Bizkaia ur partzuergoak, bere gain hartuko ditu. Horretarako urteko bere aurrekontuetan elkartasun funtza izeneko diru partida nahikoa txertatuko duelarik. Gero, horbe bai, aipatzen dira familia unitateko kide bakoitzeko zenbat litro eguneroko minimotara jo dugu, igual inkluso gehiegi minimo horiek oso txikiak, hori diskutigarria izango litzateke, baina, hitz egiten ari gara minimoekin. Eta, akordio hau, Bilbao Bizkaia ur partzuergoaren dagozkien atalei jakinaraztea, edo jakinaraziko zaie, bere batzar orokorrean onartzea eta indarrean ezar dezan. Hori da eskatzen duguna. Ez daki basa hori bai, zelan batera edo zehozera esan nahian zabizez, edo... En lo que es la exposición, nosotros entramos en el debate directamente, si os parece, a final de cuentas. Por una cuestión de orden, porque si no también hablamos el Partido Socialista y nosotros como proponentes también de la otra y ya... Sí, yo creo que sí, yo creo que es mejor, sí. Vale, ondo. Bai, Bueno, debatimos sobre las dos, que yo al final ya no me entero con tanta historia. Bueno, Natalia, te has puesto la tirita antes de la herida, porque como dije en Junta de Portavoces, sí que me ha extrañado bastante que sea Podemos. Aquí estamos, Basauri bai, Podemos no está. Pues no lo he dicho con rintintín porque es así. Nos hemos pasado 2 años increpándonos por decir Podemos. Podemos lo propuso, como todos sabéis, yo soy representante junto a Nora, en el consorcio de aguas. En esa asamblea sí que es verdad que se levantó un compañero de Podemos, comentó este tipo de cosas. Y lo que te dije en la Junta de Portavoces es que Bildu no dijo nada. En ese momento no hubo réplica, hasta donde yo recuerdo. De todas maneras, por coherencia, nosotros hemos presentado la moción conjunta con EAJ-PNV porque nos parece que solicitar cosas donde no corresponde, porque entiendo que todo lo que habéis relatado se está trabajando en una no sé si comisión, pero se hacen reuniones específicas en el consorcio. Hay incluso algunos datos, luego el portavoz de AJ-PNV será más extenso, de cosas que ya se están realizando y se sigue trabajando en las reuniones. Entonces, pedimos comisiones o reuniones especiales donde corresponde, que es en el consorcio de aguas. Ese levantamiento de esa persona de Podemos hizo además muy buena labor, porque verdaderamente se creó un grupo de trabajo para contemplar todas estas cosas, y de repente se sigue trabajando, se adquieren compromisos y luego traemos aquí al Pleno como si esas reuniones no existieran, ese grupo de trabajo tampoco está. Nosotros también instamos al consorcio a que se cumpla, pero es que me sabe mal esta frase que también se dice mucho, es que están trabajando en ello.
y están todos los grupos políticos representados en esas reuniones. Entonces, me parece que ese tipo de mociones es a ver quién es más social, y ya no vale, yo creo que ya no vale. Baina hau bai, nik uste dela alusio zuzen bat, bueno, a ber, azteko, bueno, igual zuek, ez daki, porque esaten duzuna, en fin, claro que en las asambleas del Consorcio de Aguas están representados todos los partidos políticos y algunos representantes de H. Bildu, Podemos, pero que eso sea así no quiere decir que, y que claro que hay de parte del Consorcio de Aguas un proyecto y un trabajo con respecto a estas cosas. Lo que si nosotros traemos y nosotras traemos aquí esta moción es porque consideramos, y teniendo en cuenta que eso es así, a día de hoy hay una moción interpuesta conjuntamente por EH Bildu y Podemos en las Juntas Generales. Hay una moción que todavía está sin dirimirse porque se tendrá que celebrar la próxima asamblea del Consorcio de Aguas, donde darán cuenta de ello, pero a día de hoy el Consorcio de Aguas, lo que nosotros y nosotras consideramos es que no es suficiente. Hay un montón de utxunes, badauz utxune pilo bat, eta nahikorik ezaigula iruditzen. Horrezegatik ekartzen dugu ona eskaera hau, eta zuek ekartzen duzue zuena. Gertatzen dena da, zuek aurkezten duzuen, guk ez dugu pentsatzen bat ez datorrela, baizik eta pentsatzen dugula, guk aurkezten duguna askoz, ez dakit, hobeagoa dela, kompletuagoa dela, konkretuagoa dela, zebestean, aipatzen da hori Ur Partzuergoan lanean daudela honekin, eskaintzen dute gauza batzuk, baina guretzako hori ez da nahikoa. Horrek ez duela bermatzen guk pentsatzen dugun dala eskubide minimo bat, horrezegatik eskakeatzen garela gure lana behar den lekuan. Hor egiten dugu gure lana, eta gero beste instantziatan, adibidez, udaletan, edo dagokion lekuan. Baina berbaiteko txandaia zabaldoko zabaltasunez, normaltasunez, bai, Basori bai, PP, eta gero gu hitzartuko dugu, bai. ¿Linda? A ver, yo estaba esperando la exposición por parte del Partido Nacionalista Vasco, más que nada. De como salía un poco Javi, pero exponemos, sí, yo no tengo ningún problema. Venga, va Aurrera. A ver, yo cedía mi tiempo de exposición por entrar ya en el debate, porque al fin y al cabo, pues como, bueno, está entre la exposición y el debate, está todo mezclado, o sea, yo no tengo ningún problema por empezar ya con el debate y cuando me toque a mí me dé la palabra, hago la exposición de la mía y debato la que se ha propuesto también. Yo sí que prefiero que hagáis primero la exposición. Bueno, pues erreza da. A ver, guk proposatzen duguna egia da nahiko konkretua dela eta nahiko zehatza eta, bueno, errez ulertzen da. Ez noa irakurtzen, bueno, guk proposatzen duguna eta da, batez ere, proposatzen dan hildotik jarraitzea. Hau da, bueno, badirudi partzuergoak emon direzela edo partzuergoan emon direzela pausu batzuk, badiruzi ja, bueno, aspaldian, bintzat pasaden urtetik honen gainean eztabaidatzen ari direla edo bintzat eztabaidatu egin dela eta erabaki batzuk hartu direzela, eta egoera txarrean dagozan familien, bueno, zerga obariak, bueno, bideratu egin direzela eta holan proposatu egin zen partzuergoen batzordean edo, ez? Lan talde horretan. Gure proposamena da hil horretatik jarraitzea, bueno, arazoak edo problema ekonomikoak dituzten pertsonak edo familiak laguntzeko nahian edo helburuarekin, gure ustez hasi dira edo hasi gara, hemen gordezkariak han gaude bebai, eta behar izan ez gero, bueno, proposatzen dana, momentu horretan, proposatzen danaren gainean, eztabaida sortuko dela, hausnarketa sortuko da, eta egingo dizena da, hausnarketa horretan, imaginatzen dut, alderdi guztien tartean, hobekuntzak proposatuko direzela, baina lehengo, bueno, azterketa bat egin behar da, proposatzen daren balioa mai gainean jartzeko, edo ez, hobekuntzak proposatzeko, edo ez. Orduan, gure mozioa erreza da eta laburbilduta hortik doa. Era batean, azalpenean edo esaten dugu bebai Euskal Autonomia Erkidegoak edo
bueno, hemen gure herrian badaukaguz horre errekurtzo batzuk edo bintzat laguntzeko dagozan baliabide batzuk horren gainean pertsonei laguntzeko da, tasak edo zergak ordaintzeko laguntzeko. Eta era berean bebai, azalpen txikitsu bat bebai, esan beharra dago momentuz ez dela inori eteten ur hornikuntzarik. Momentuz erabakia hori izan da, eta erabakia da pertsonai laguntzea ordaintzeko, nola da, aldauen neurrian ordaintzeko, eta gainera bideratzeko, ja bideratuta badago, ongi izateko zerbitzotatik edo udaletxetako zerbitzotatik, bueno, hori errespetatzea eta laguntzea horren gainean. Holan labur bilduta gure proposamena hori da. Proposatzen dan edo lan egiten dan hildotik jarraitzea, bonifikazio batzuk proposatu egin direzela, eta momentu horretan hori ikusi behar da horrek aproposak direzen edo ez, edo hobekuntzak proposatzea. Sí. Sí, a ver, yo preferiría que primero hubiera una exposición por el hecho de establecer un debate. Cuando no ha habido una exposición extensa sobre las dos mociones, pues me parecía un poco complejo. Sobre el ámbito de las bonificaciones que se están trabajando en el Consorcio de Aguas. En el Consorcio de Aguas, la primera reunión en la que se solicitó aparentemente generar este trabajo conjunto de bono, bueno, parece que es aceptada. Y a posteriori se presenta en el Consorcio de Aguas un trabajo realizado de forma unilateral, no realizado a través del consenso con el resto de grupos que no hayan sido pues, el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, cuando se hace una presentación unilateral y se deja de lado a las candidaturas ciudadanas, se deja de lado a EH Bildu, etcétera, pues por eso se presenta esa moción, ¿no? O sea, me refiero por poner un poco en situación la realidad. Primero tenemos que entender que la propuesta del equipo de gobierno, pues para nosotros es una propuesta, vamos a decir... PSE y del PSE. Y del PSE. Y del PSE. Es una propuesta, a nuestro parecer, vosotros la habéis calificado de simple, para nosotros es descafeinada porque no aborda el problema de facto y pues bueno, hace un pequeño brindis al sol a que otras personas resuelvan el problema, ¿no? De nuevo, pues, se remite toda la responsabilidad a un consorcio que está aprobando una línea de trabajo que a nosotros pues no es acorde con la realidad, ¿no? En el Consorcio de Aguas de Vizcaya se nos habla en su línea de trabajo de una bonificación del 30% en la tasa de saneamiento, cuando pues bueno, a través de las AES se puede solicitar el pago del recibo íntegro. Por lo tanto, vamos, no entendemos mucho esa línea de trabajo. ¿Qué supone esto? Bueno, pues supone que el Ayuntamiento, a través de las AES, va a seguir asumiendo algo que a nuestro parecer tenía que asumir el consorcio. ¿Qué supondría nuestra propuesta? O en este caso la propuesta que nos trae EH Bildu y que ha sido trabajada de manera conjunta en otras cotas, pues supondría liberar una carga importante de ese gasto a este ayuntamiento, que creo que a la distribución de las ayudas sociales no le vendría nada mal. Nada, pero que nada mal. También entendemos que este bono facilita la tramitación de la ayuda y libera de carga de trabajo a este consistorio, que precisamente en el área social sufre una carga pues, bastante importante de trabajo. Tenemos que tener en cuenta también que el bono social supondría solo un 3% aproximadamente del presupuesto del Consorcio de Aguas de Vizcaya, unos 5 millones de euros, y debemos de recordar que el suministro de agua no debe de ser un negocio que genere beneficios, sino que garantice la prestación de los servicios y que asuma de facto la prestación de todos los ciudadanos y en especial de los más desfavorecidos. Recordamos que el año pasado se sumaron al bono que estaba ya planteado, porque había una especie de bono premio, tan solo 113 personas, por lo que lo consideramos algo que no es precisamente de buena gestión. Y aparte es que no solo eso, sino que se genera pues una doble gestión administrativa, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo entendemos que se vuelve a presentar más de lo mismo, ¿no? O sea, sin acuerdos con el resto de grupos. Ahí. Bueno, lo que has leído, efectivamente, el 30% ya se ha aprobado, se están haciendo reuniones, pero es que esto me parece a mí que es algo parecido. Repito, bueno, ahora os leo, si queréis, lo que tengo escrito como argumentario, porque es que
vuelvo a repetir, las cosas se hacen donde se tienen que hacer. Podemos instar, nos hemos quejado en este pleno 40 veces de que vamos a instar. O sea, es que están trabajando en ello y hay algunas medidas que no son legales. Otra cosa, están representados todos los partidos políticos y aquí nos podemos también debatir, bueno, ya está aprobada sobre la ley municipal vasca de municipios también, y podemos, pero que es que están trabajando. No me mires así, Natalia. A ver, estamos solicitando cosas que se solicitó, repito, en el sitio adecuado, que fue en la asamblea del consorcio. Se creó un grupo de trabajo y aquí venimos con una moción de EH Bildu, que bueno, que por tiempo y tal no la ha metido conjunta con Basauri Bai. Pero que se está solicitando algo que hay medidas que incluso no se pueden desarrollar. Por eso digo que parece que hay mociones que se desarrollan a ver quién es más social, y no es así. Sí, después me contestas. Pasó algo parecido con el tema de la pobreza energética. Se expuso aquí, se expuso en la Junta de Portavoces, y es que ya había un bono, bueno, llámalo como quieras, que fue un acuerdo presupuestario del Partido Socialista con Cruz Roja, un acuerdo para que todas las personas que no cubrirían, es que no quiero, parece que es propaganda, pero es que es algo igual. A veces se solicitan cosas que ya se están haciendo en otros ámbitos, porque efectivamente ni al consorcio ni a ningún partido político quiere que un ciudadano se le corte el agua, porque todos estamos en la misma. Entonces, metemos mociones que se extienden más de la capacidad de maniobra del propio ayuntamiento, incluso del propio consorcio, y nos quedamos tan campantes diciendo que es así. Entonces, nuestra moción va en el sentido de: se está trabajando, por supuesto estamos en contra de que a nadie se le corte el agua, porque a nadie se le va a cortar, pero hombre, de ahí a solicitar una serie de cosas, los 120 mililitros de... Bueno, en fin, que no me voy a extender más. Segundo, Batacarrik, o sea, solo un segundo, no solamente para responder directamente, de nuevo, solamente quiero decir una cosa. Bueno, por supuesto, no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí hay una confusión en la estructura profunda de lo que entendemos que es la política municipal. Quiero decir, si creemos que solamente poder hablar del derecho al agua es algo que compete al ámbito del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, pues estamos entendiendo la política de una manera muy diferente. Yo creo que quiero decir, vamos a ver, que se desarrolle un debate de características técnicas o de características determinadas en un ámbito determinado no es para nada óbice, todo lo contrario, para que en otros ámbitos, que puede ser el municipal, que pueden ser las Juntas Generales de Vizcaya, que puede ser el Parlamento Vasco, también se lleven a cabo debates que son de una trascendencia absolutamente fundamental para la ciudadanía. Y creemos desde H. Bildu que tanto el equipo de gobierno del partido que corresponda como la oposición tienen el absoluto derecho, igual nosotros diríamos el deber, de discutir estas cosas, de socializarlas, de crear un estado de opinión. En nuestro caso, desde EH Bildu Basauri, es, por ejemplo, el de hacer entender a la gente que el derecho al agua tiene que estar completamente fuera de la lógica mercantil, porque el agua es un bien primario, común, universal, que tiene que estar fuera de esa lógica, y esos son debates que nos parecen no solo interesantes, sino necesarios. En este caso concreto, además, yo creo que se juntan una serie de circunstancias, que es que estás dando todo el rato por sentado que lo que se hace en el consorcio es lo suficiente, cosa con la que no estamos de acuerdo. Estás dando, por ejemplo, un problema que tenemos es que no tenemos datos. Cuando queremos acceder a saber de las... pues tengo aquí un dato, el último al que hemos podido acceder son 1.838 cortes que se han producido, 1.130 en consumo domiciliario. Es verdad que, como vosotros presentáis también, hay una casuística, que no tiene por qué ser gente que no tenga dinero. Lo que pasa es que no lo sabemos. No lo sabemos porque no nos dan datos. ¿No? Habla si quieres ahora, pero no nos interrumpamos. Quiero porque decir si no, que simplemente recalcar que en absoluto nos parece que no sea procedente que se debatan estas cosas en un pleno municipal, sino que nos parece lo contrario, completamente necesario, y en este caso concreto porque sospechamos que hay personas que están en absoluto peligro, si no está sucediendo ya, de que puedan ver sus derechos básicos mermados e incluso no cubiertos. No, a ver, yo es que me estoy perdiendo un poco.
Se supone que hemos presentado las mociones varias, se supone que teníamos que estar votando y argumentando nuestro voto, y yo todavía no he oído ningún voto. Entonces, claro, yo no sé si poner a expresar, a dar mi punto de vista y mi voto cuando somos los últimos. Entonces, No, el tema es que queremos seguir o no debatiendo. Yo por eso Pues, estamos... pues yo en el estaría debate. debatiendo 100.000 horas. Estoy completamente de acuerdo con tu exposición, porque estamos todos de acuerdo en eso, porque todo el mundo nos parece que el agua es un bien básico, lo mismo que el sol. Lo mismo que el sol y tener luz. Pero, hombre, es que no es por ahí. No me refiero a ese tipo de cuestiones, Natalia. Me parece que tienes todo tu derecho, pero yo también tengo todo mi derecho a rebatir y a decir que parece que hay ciertas mociones que están destinadas a decir quién es más social que quién. Y eso a mí, la verdad, sí que me suele enfadar bastante, porque podíamos haber hecho una moción todos en conjunto, si nos parece que el consorcio no está haciendo bien el trabajo, que considero que hasta ahora y en las reuniones que se han establecido sí que se está trabajando bien, pero, hombre, trasladar aquí con ese tipo de apuntes y los puntos que los puedo repartir uno a uno, dices, estáis siempre pidiendo datos. A ver, los datos son muy complicados de manejar y tú te gustará, como partido político y como concejala del municipio, saber quién en el municipio pueda estar en una situación desfavorecida, que se llame Pepita López, pero no lo puedes saber por ley. Otra cosa es que nosotros tengamos no sé cómo decirlo, que lo he pedido alguna vez en alguna comisión, hacer una carta enseñando a los vecinos qué se les puede ofrecer y en qué se les puede ayudar, que a veces desconocen las ayudas sociales que hay. Pero estáis siempre hablando de datos, y los datos, si el perjudicado o el que esté en esa situación no se acerca a las instituciones, difícilmente alguien a un partido político le puede decir qué vecino está en esa situación. Nos pasa exactamente lo mismo con los desahucios. Muchos nos los hemos encontrado enfrente y no lo sabíamos. Por eso me parece a mí que son mociones que van a la máxima. Bueno. Azkena benetan da, baina beraz esan duenaren gauza bat, datu bat, estudio bat, unibertsitateak egindakoa, 500.000 de personas en el País Vasco, un estudio que viene de la universidad, en situación muy, muy complicada y muy grave. Quiero decir. Yo por reconducir el debate, yo creo que ya doy mi voto, aunque yo creo que nuestro voto es bastante claro. Yo creo que se ha vuelto a reiterar aquí que se está trabajando desde el consorcio. Yo vuelvo a reiterar exactamente lo mismo que he dicho. O sea, cuando se presenta una propuesta de manera unilateral, no se está trabajando de forma conjunta con los distintos partidos ni con los distintos grupos que están allí representados. Esto es así. O sea, si se solicitan reuniones para trabajo y no se consensúa el trabajo y se lleva un trabajo específico, se llega a una reunión con algo ya dado y prehecho, pues no es un trabajo de consenso. Eso es así. Y luego, volviendo un poquito a centralizar el debate, para mí este debate ya no es solo el hecho del bono social o no del bono social, es de quién asume esto. O sea, es que ahora mismo lo está asumiendo el trabajo, lo está asumiendo el Ayuntamiento de Basauri. Bueno, pero lo está asumiendo el Ayuntamiento de Basauri. Igual este trabajo lo tenía que asumir el consorcio. Y nosotros creo que lo que estamos planteando aquí es eso, también. Un poco más que decir, nuestro voto es positivo. Bueno, yo nada que añadir. Vale, a ver, yo por partes, y voy a entrar ya a discutir la moción de Bildu y un poco lo que ha venido proponiendo Basauri Bai, que por lo que le he entendido a Basauri Bai está de acuerdo con la moción, sobre todo, perdón, por la falta de representación cuando se han ido decidiendo las cosas, no por el efecto que pueda tener, que también, pero bueno, se sienten agraviados quizás, pues es lo que es una de las partes que estoy entendiendo yo. Y otra cosa es, perdón, Podemos, sí. Y luego, por otro lado, que quién lo gestiona y quién no lo gestiona. Bueno, hasta la fecha, que yo sepa, hay órganos que gestionan todos los temas, o por lo menos la mayoría de los temas, en materia de protección social. Bien, a partir de ahí, si proponemos modificaciones y demás a lo establecido, pues bien, pues habrá que discutirlas. Y luego, el bono que han accedido, te he entendido entender, 113 personas, que lo estimáis, que creéis que eso no es adecuado y demás. Bueno, pues quizás 113 no es adecuado, quizás 250 sería buen número, o 214, habrá que tener datos o por qué pensamos también que eso no es adecuado.
y voy a ir quizás a la propia moción. Bueno, a ver, Bilduk aurkezten dauena alde batetik ikusten dugu, gauza batzuk, edo behintzat, behar bada, espiritua da, entzun dugu, ikusi dugu, ezin duten pertsonak edo familiei laguntzea ura ordaintzeko eta ez etetenik eukiteko ur hornikuntzan. Horretan, por supuesto, helburu hori horretan ados gagoz eta gure moseinoa horretan doan bebai. Baina horretan ados gagoz. Baina, klaro, gero, azartzen bagara moseinoan, badaukaguz, paragrafo desberdinetan gauzak batzuk nahiko ezaugarriak. Esaten dugu, bilatu behar direzela alternatibak. Alternatibak zorrak kitatzeko edo kitatu ahal izateko. Alternatibak horrek momentuz alternatiba batzuk baditugu. Eta hitz egin duguz horrek alternatiba zeintzuk direzen. Badaukaguz, barneratzeko eta gizarteratzeko legeak hor mahai gainean jartzen ditu laguntza batzuk. Gizarte larrietarako laguntzak, diru sarrerako barnen bermatzeko errenta eta etxe bizitzarako prestazio orokorrak. Hor, badaukaguz laguntzak kudeatu egiten dituenak, bai, udaletzeak edo Eusko Jaurlaritzak bialtzen gaitu digutena edo, baina horrek zorionez Euskal Autonomia Erkidegoan badaukaguz hor, rekurtso batzuk horren gainean edo diru sarrera gitxi daukatzen pertsonei behintzat laguntzeko. Gero bezaldetik, eta zerbait esan dugu bebai, badau paragrafo batean esaten dugula, euskarazko aldeatuko dut, parkatu, hor horniduran esen izango ez etete mehatxurik ez da ohiko etxe bizitzen betearazteko mosketarik ere. Hombre, mehatzuak, normalen mehatzuak orokorrean ez dira mehatzurik egin behar, baina argi dago, badagoela egoera batzuk, eta argi dago hor zerbitzu baten ordez, tasa batzuk ditugula, eta ordaindu egin behar dagoela, eta gertatu alda pertsonaren bat, familiaren bat, enpresaren bat, zergak horrek ez ordaintzea. Eta horreri eskatzea, edo eskariak luzatzea behin da berriz eta kasurik ez egitea. Orduan, hor erabaki batzuk hartu behar dira eta behar bada zerbitzuaren etena ez dinot bakarrik uraren hornikuntzan, orokorrean behar bada estrategikoki esan izango posibilitate txarra. Baina, klaro, esaten dugunean hori, beba izan behar dugu, esaten dugunean da hori ordaindu al dutenei zuzenduta. Ez ordaintzeko arazoak dutenentzat. Ze badaude kasuak ordaindu ahal dituztela eta mehatzua edo behintzat esaten zaie edo eten egiten zaiela hornidura hori. Eta gure moseinoan azaltzen ditut kasu desberdinak badaukaguz alokairuak kontratu amaieran eta ez dute informatzen eta ura eten egiten zaiola, badaukaguz izten direzen negozioak edo jakinarazi ez direzen titularren aldaketak, edo bankuko kontu aldaketak, edo bigarren etxe bizitzak ez dituzela ura ordaintzen, badauz kasu bereziak. Eta normalean, lehen uste dut EH Bilduko delegatuak esan dauela, badaude kasu berezi batzuk, behar bada, edo uste dugula, orokorrean hori gertatzen dela, edo ura eteten dela kasu horretan. Eta iruzurrak bebai, klaro, ze gertatu alda bebai. Orduan, egoerak zeintzu dira, egoerak desberdina dira, baina benetazko egoera da ur partzuergotik ez dala ura eteten familiei edo pertsonei, arazo ekonomiko dituzten familia edo pertsonei adierazi egiten badute zelako egoeran dauden eta gainera udaletxeekin harremanetan badaude, gizarte zerbitzuekin harremanetan badaude gutxiago ere. Eta hori da, behintzat, gu daukagun informazioa. Laguntzen zaie ordainketak egiteko, jartzen zaie, baliabide desberdinak edo laguntza desberdinak, eta gainera uruen portzurgoetik, rekurso desberdinak, jartzen dire mahai gainean, posible izateko, zorrak txikitzeko, eta apurka-apurka joateko ordaintzen. Beste aldetik, esaten du edo zuen testuan, jartzen dau, zelan tarifa edo politika tarifaria diferente esaten dugunean, badirudi esan dugu, edo azaldu dut nire gure mozinoan,
que el consorcio ya está dando pasos en ese sentido. Parece ser que hemos hablado de un bono, hemos hablado de, bueno, que ha habido su discusión, no sé, algunos se sentirán más representados o menos, pero bueno, ha habido esa discusión dentro de los presupuestos del 2016 y ordenanzas fiscales dentro del consorcio, un bono de un 30% para perceptores de RGI, un bono que ahora mismo no sé si se está o se va a valorar la eficacia de ese bono, a las familias que ha llegado, quién se ha quedado fuera o sin posibilidad de acceder a ese bono y por qué. ¿Para qué? Pues entiendo yo que en esa discusión los grupos políticos propondrán, el grupo de trabajo que está formado propondrán mejoras y propondrán lo que estimemos oportuno para mejorar esas bonificaciones o esas ayudas que puedan llegar a las personas. Y en cuanto al contenido concreto, se han hablado que se ha propuesto, o por lo menos se ha dado a entender que la moción de H. Bildu y Basauri o Podemos, que es mejor, que es más concreta, que propone cosas más concretas. Bueno, puede ser cierto que propone cosas más concretas, pero la verdad es que incluso de difícil implantación, incluso de dudosa legalidad también, podríamos entender. Se propone, bueno, analizar y valorar rentas de familias que sin establecer unas cuantías, estamos hablando que la RGI quizás no es el índice más oportuno, pero habría que concretar, habría que ver realmente qué es lo que estamos proponiendo y cómo se mide y quién lo mide, porque desde luego el Consorcio de Aguas, si tiene que ser el responsable de la gestión de ayudas sociales, pues habría que ver si es, entre otras cosas, oportuno que sea él competente y además si tiene la capacidad de poder gestionar lo que estamos proponiendo. Conceder moratorias o regular procedimientos, bueno, es una pena que falte algún concejal. Volvemos a las normas forales. Las normas forales regulan las moratorias, regulan los procedimientos de recaudación y salirnos de esa norma creo que es hasta ilegal. Concretar, hablamos que es una moción que concreta, que es, pues yo creo que es lo que le falta realmente. Concretar requisitos, quién podría ser perceptor, quién no, con qué cantidades, quién debería. Hablamos de mínimos vitales, mínimos minimísimos vitales. Bueno, pues hay estudios que dicen que los mínimos que no perjudiquen a la salud podrían ser entre 50 y 100 litros también. Estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud, no estoy hablando de cualquiera. O sea, bueno, parece ser que la media estimada o la media de gasto por familia que se maneja en el consorcio, esos 120 está bastante por encima, parece ser que está bastante por encima. Entonces, claro, bueno, pues habría que concretar, yo creo que muchas cosas. Y aprobar fondos solidarios que se gestionen, o de carácter subvencional, que se gestionen desde el propio consorcio, habiendo ya organismos competentes, como he dicho antes al respecto, pues hombre, por lo menos me sale complicado, por lo menos me parece. Bueno, besterik, edo bozkatzera pasako gara. Bai, Javi. No, sí, simplemente a puntualizar. La asunción de la propuesta de una decisión política que corresponde a la Asamblea General del Consorcio de Aguas, las modificaciones que fueran necesarias realizar para el desarrollo de la normativa, les corresponde a las técnicas y técnicos competentes y no a la Asamblea General ni aquí a los órganos políticos. O sea, es que tenemos que dejarlo en manos técnicas, no estamos aquí hablando de... Yo no he dicho lo contrario. Ondo. He dicho lo contrario. Beraz, bozkatzera eta gero beste aurkeztutako beste mozioen premia eta balegokio bozkatzea ere. Beraz, orain EH Bildu aurkeztutako mozioa bozkatuko genduke, Pepek. Abstención. Basauri bai. EH Bilduk. PSek. Kontra. EAJak. Kontra. Beraz, orain bigarren mozioa abstentzioa. Bai. Sí, con la medida. Haré que votar, en primer lugar, la urgencia de la moción presentada por el Grupo Socialista y Nacionalista y, si sale a favor, por mayoría absoluta, luego el fondo. Eskerrik asko. Entonces votamos la urgencia inicialmente, Pepe. Sí. Basauri bai. Sí, no tenemos ninguna pega. EH Bilduk, PSek, sí. EAJak, eta orain mozioa bera bozkatuko genduke. Pepek. Sí. Basauri bai. EH Bilduk.
kontra. PSek, Bai. EAJak, Bai. Ederto, hurrengora pasako gineke. Bai. Bai. Con la venia se han presentado algunas preguntas por escrito por el grupo EH Bildu. Que, bueno, no sé si hace falta que lo lea o quizás procede que las lea la portavoz. Entiendo. Concretamente el día 27 de marzo del 2017, con más de 48 horas, según el ROM, pues con antelación legal, de ordinario, su señoría debiera de responderlas. Natalia, irakurriko duzu edo Edo zuzenean pasako gara... nahi duzu moduan, Lusatzearren. Nahi duzu moduan, bale. Lehenengo galdera zerikusia dauka zera proiektu ferroviario berri horrekin, eta bakarrik hori. Bai. Aurre ikuspenak edo eraginak ikusten. Bai, variante sur ferroviaria deitzen denari buruz. Bueno, primero, hacía referencia concretamente la pregunta a una reunión que recientemente se nos convocó a varios alcaldes y alcaldesas y por parte del Gobierno vasco, por el departamento correspondiente, y bueno, qué información se dio en esa reunión respecto a la variante sur ferroviaria. Al mismo tiempo también hay en otro orden una pregunta registrada por Basauri Bai en los mismos términos. Si no se da por contestado ahora, lo hacemos por escrito en los mismos términos que voy a hablar, no hay ningún problema, si no están satisfechos. Bueno, primero, de lo que fuimos a hablar, bueno, primero, esto es un proyecto de ámbito estatal que la novedad, digamos, respecto a tiempos pasados fue que hay un acuerdo con el Gobierno estatal, con el Gobierno central, una encomienda de gestión para que el Gobierno vasco ejecute, vamos a decirlo claramente, y descuente del cupo, básicamente. A partir de ahí, evidentemente es una cuestión que le tocará al Gobierno vasco. Hasta ahí hay unos precedentes de que es un proyecto ya que lleva mucho tiempo hablándose, comentándose, incluso que desde el ayuntamiento en distintas fases y momentos han hecho aportaciones, alguna, y no tengo la fecha concreta, incluso por unanimidad de todos los grupos políticos, yo creo que fue el año 2008, 2007, incluso por unanimidad de todos los grupos políticos, bueno, se han ido haciendo aportaciones. O sea que es un proyecto que viene de atrás. Básicamente lo que se nos trasladó, concretando, fue que ahora ese proyecto está dividido en dos fases. Una fase sería Serantes Olabeaga y otra fase sería la segunda fase Barakaldo Basauri. Ahora, lo que se está en concreción es la primera fase. En concreto, la primera fase está en, valga la redundancia, en fase o en un momento de todavía de resolución de alegaciones. No ha resuelto las alegaciones. Una vez se resuelvan, habría que hacer una declaración de impacto ambiental. Repito, primera fase. Primera fase. Serantes a la Vega. O sea, está en fase de resolución de alegaciones, después tendría que haber una declaración de impacto ambiental pertinente, una vez se resuelvan estas alegaciones. A partir de ese momento tendría que haber unos procesos de licitación y obra que ya entonces asumirían desde el Gobierno vasco, descontando, como he dicho antes, vía cupo. Hasta ahí sabemos. Este proyecto es público, está en la web, de hecho no hay que marcar más que tramo túnel de Serantes Olabeaga, variante sur ferroviaria, que está dicho, creo, en la web del Ministerio. Es un proyecto público y no sé si sus alegaciones están allí publicadas, pero bueno, son básicamente alegaciones de los municipios de ese tramo, evidentemente, de la fase 1. Fase 2, habría que también que redactarla. La idea es comenzar ahora con la redacción de la fase 2, con lo cual todavía no hay un proyecto definido. Aunque sí ha habido anteriormente preproyectos o avances al respecto, repito, a los cuales ya este ayuntamiento presentó alegaciones o propuestas, no sé qué forma legal tuvieron en su día. Este tramo sería Barakaldo Basauri y bueno, y a partir de ahí está todo por hacer. Evidentemente tenemos que trabajar para que tenga el mínimo impacto posible y que sea la mejor solución para el municipio, como ya en ese pleno y en momentos anteriores así se ha transmitido por parte de este pleno.
Todavía no hay alegaciones porque no hay proyecto. Y bueno, y simplemente decir que en base a esto sí ha habido algunas propuestas y alegaciones presentadas por parte de este ayuntamiento, de este consistorio, en distintos momentos, con equipos de gobierno de distintos colores y en algunos momentos también por unanimidad de este pleno. Pero bueno, que está la conclusión que la segunda fase se tiene que abordar, pero de momento en vía de proyecto, de redacción de proyecto. Y poco más realmente sabemos. Obi. Bueno, en principio decir que la moción que estás hablando creo que es la del 26 de abril del 2008. Bobby, te dejo, pero esto no es un debate, es juegos y preguntas, independientemente que podamos hablar de esto lo que queráis en el ámbito que sea. Solamente hacer un ruego, vamos. Me refiero porque has hecho mención a eso y entonces ya en aquella época lo que se planteaba en aquella moción eran los peligros que tiene que nos venga todo la variante sur ferroviaria por atravesarnos todo Basauri. Entonces nosotros ahí en ese sentido nos preocupa y creemos que es importante, aunque no haya proyecto, ya desde ahora influir en ese proyecto y también decir que estamos estudiando este tema porque nos preocupa. Y nada más, y que creo que hay que atajar el problema y hacer propuestas antes de que se redacte el proyecto para que esto se tenga en cuenta, ¿no? Y hay algunas de las propuestas, aunque no haya proyecto, que están claras, que están aprobadas por todo el pleno, pues que no pase por mitad del pueblo los 60, digamos, convoys que están preparados para salir. Y si se hace primero el proyecto de la variante sur ferroviaria hasta Baracaldo y se deja el segundo proyecto, nos lo van a meter o bien por Olaviaga o por Bolueta, por La Peña, y nos los van a atravesar a todo Basauri. Entonces, que tengamos en cuenta eso, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, yo creo que lo digo a todos los partidos políticos para que revisemos las anteriores mociones y demás, ¿no? Sin entrar a debate, es evidente que tenemos que tener eso en cuenta y es evidente que todos los grupos políticos estamos en esa línea, como no puede ser de otra manera, que tenga el menor impacto posible dentro de lo que es una infraestructura estratégica para mejorar la competitividad del puerto y la economía del territorio, pero dentro de lo que vamos a luchar, como el resto de municipios, porque tenga el mínimo impacto posible. Repito que históricamente ha sido así, con gobiernos aquí de distintos colores, que creo que en eso nos hemos puesto de acuerdo siempre en este pleno. Otra cosa es que ya cuestionemos en sí la obra o la dejemos de cuestionar, eso ya posicionamientos políticos, pero desde luego en torno a que tenga la mínima afección posible y que pase por el sitio en el que tenga el mínimo perjuicio posible para Basauri, sin ninguna duda, y tenemos que trabajar y de hecho estamos trabajando ya en ello. Había otra escrita que entiendo que por una cuestión de orden y de método hay que responder antes y luego, si os parece. Ez, Beikar, bestea zea da justo betetzen da urte bat, aurreko 2016 urteko martxoan onartu zen mozio bat, udalbatza honek onartu zuen mozio bat, lantalde edo komisio edo batzorde berezi bat osatzearen alde, gizarte bazterketaren kontra borrokatzeko, eta hori, ia bere zelan dagoen kontua. Bai, a ber, egia da orain dela urte bat onartu genuela mozio bat, ez naz gogoratzen mozio bat, edo biak onartu egin dituzela. Behar bada biak, gogoratzeko, asmoa izan da, han behintzak adirazi genduna, behintzak guraldetik adirazi genduna, edo onartu egin zana aurrera ateratzea noski, nola ez. Egia da, urte bat pasatu dela, eta espero dugu urrengo urte honetan edo datorren hilabeteetan ia argia ikusten dau. Gogoratzea gaitik, igual ez, gobernu taldeak, talde bat sortu zuen bere orain dela urte bat, lehenago, bere momentuan, elkarte desberdinek den gizarte mailan egoera sozialen gainean eztabaidatzeko eta hausnarketa egiteko eta horren gainean lan egiten zuten elkarte desberdineken udaletzeko ordezkariak momentu honetan gobernuan gagozanok, ez? Badaude lehenago egoan egon zan aurretik beste batzar batzu desberdinak,
baina egia da momentu horretan, bueno, ikusi izan aproposa elkarteen partez eta gure partez, bueno, kalera urtetzea edo behintzat mediotan urtetzea eta adieraztea zertan genbiltzan. Momentu horretan, bueno, alderdi politiko bik, PPek eta EH Bilduk aurkitu zituzten antzerako mozio pare bat, antzerako, bakoitzak bere puntuak, baina antzerakoak. Bueno, gure ustez, edo behintzat holan adierazi genuen, momentu horretan, bueno, foro desberdinak eukiten genduzan, edo dauzkagu lan egiteko, politikoa lan egiteko. Guk sortu genuen beste foro bat, gizarte mailan lan egiten duzten elkarte desberdinekin. Bueno, laburbilduta proposatzen zana zen, alderdi politikoak foro horretan sartzea, gehi, bebai, bueno, beste elkarte desberdinak parte posible izan daitezen parte hartzeko. Bueno, horretan ibili gara urte honetan, eta dakizunez, bueno, zuek adierazi duzuen askotan, partaidetza reala eta dela eta ez dela, bueno, lan egiten ibili gara talde desberdinekin, aurreko foroan esan behar dago bebai, erabaki batzuk edo behintzat, hausnarketa batzuk eukin genduzan, eta proiektu batzuk edo behintzat elkarten tartean proiektu batzuk urten ziren aurrera bateko, eta horrek orain, pasaren hilabetean ikusi gendun bat, adibidez pleno honetan, ateratzen ari direzela. Esan beharra dago, zuen mozioan badau olako esaera bat, eta nik uste dut nahiko esanguratsua, esaten dola olako partaidetza, benetako partaidetza eskatzen dugunean, ez gure aldetik, baizik eta bai joaten garenean, edo etortzen direnean, benetako lana, proposamenak ekartzeko, eta gauzak aurrera ataratzeko, esaten duzu olako, aparecéis por aquí, aportáis y os marcháis. Hori da guk ez duguna nahi. Ez duguna nahi da, batzorde bat sortzea de pasada, esaten danez, ez? Badaude ekimen desberdinak urte desberdinetan, aurreko legealdietan, batzorde desberdinak konbokatu ziren, bere sasoian, eta egia da, partaidetza sustatu egin zen, elkarte desberdinak etorri ziren, baina, behar bada esan izan oso dinamikoa, edo bintzat esan izan nahiko positiboa, ez? Eta gutxiago esan behar, egia da, gaur egun hauetan irakurri duguna edo behintzat esaten dana, egia da, foro hori sortzeko daukagu, konbokatzen daukagu, orain pertsona nagusiekin dakizuenez, beste foro txikitsuagoa sortzen ari gara eta nik uste dute ahalduntzen, eta pertsonak horre bai nire ustez edo gure ustez parte hartzeko aproposak izango zelitzateke foro horretan, eta egin nahi duguna da lehenengo parte hartze hori sustatu eta taldeak, edo behintzat talde batzuk ahaldundu edo enpoderatu, ez? Baina bebai esan behar dugu, EH Bildu bebai esan du bere foroetan eta idazki desberdinetan, udaletxeak horregaitik ez da gelditzen. Eta udaletxearen erantzukizuna ez da amaitzen foro baten edo bestean. Hau da, gizarte laguntzak edo laguntzak orokorrean udaletxetik sail desberdinetik, bai ongizate zerbitzuetatik edo sailetik, bai berdintasun edo marieneatik, bai arlo ekonomikoatik, bideratzen direzen laguntzak jarraitzen dira eta jarraitzen dugu pertsonak eta familiak laguntzen noski, etortzen direna, laguntza adierazten dauenak, laguntza justifikatu egiten dauenak, eta printzipioz hori foroa egingo lukena izango zen, horreri gehitu, edo aberaztu. Ondo, beste galderarik, bat, hortik, bale. Bueno, yo es primero una mención a este tema, porque eso es yo creo que es un poco de justicia, lo que voy a decir. Has dicho que en su día hubo dos mociones. Hubo una primera que presentó el PP el 3 de marzo, bastante elaborada, me llevó mi tiempo, porque al final yo apelaba un poco al ROM y al Reglamento de Participación Ciudadana, en la cual se pedía de forma expresa que se crease un consejo sectorial en virtud de... Javi, que hemos respondido ya a la pregunta. Sí. ¿Cuál es la cuestión? Es que esto es ruegos y preguntas, esto no es otro punto. Pues el ruego es que se respete un poco el trabajo de otros, pues porque yo entiendo
que esta moción de Bildu fue una excusa para no votar la del PP, entonces lo que hizo fue retorció para hacer otra moción, porque tiene una diferencia de 12 días. Es lo mismo que dije en pleno aquella vez, ¿eh? O sea, yo entiendo que aquí hay un trabajo que me llevó mi tiempo y es más, mi propuesta lo que decía es que se haga, y la de Bildu era lo mismo, pero decía que se valore la posibilidad. Vale, Gaby, venga. Además, vale, ahora la pregunta. La pregunta le ruego un poco difuso. Venga, va. Gehiagorik. Bueno, tenía que decirlo. La pregunta es, esa es otra, sí. Y ya se ha dado cuenta del decreto número 803/2017 relativo al contrato de la venta de la parcela C del sector SR1 por importe de 1.400.000. Entonces, mi pregunta es, conforme a los pliegos que en su día se aprobaron, si el Ayuntamiento tiene intención de ejecutar la opción de compra a favor del Ayuntamiento de Basauri de 2 viviendas protegidas de 2 habitaciones junto con sus anejos. Si el Ayuntamiento tiene intención de ejecutar su opción de compra. Tal y como se acordó, creo que en este pleno, ¿no? No, pregunto. En los pliegos no pone que los ejecute, dice que podrá. Si lo pone así, no sé si será una cuestión de formal, evidentemente así pensamos hacerlo porque ese fue un compromiso establecido, creo que con todas las fuerzas políticas. Vale, yo lo comento sobre todo porque esto tendrá que aflojar por lo menos 180.000 euros cada vivienda. Pues a descontar, evidentemente, eso es lo que tiene coger viviendas, que tienes que descontar. Ya, por eso digo que a ver dónde lo que saca. cobras. Vale. No, bueno. Evidentemente. Vaya, Bobby. Bueno, esto es una pregunta bastante concreta. Nosotros alertamos un poco de lo que veíamos de los peligros, sobre todo de seguridad, por el tema del tejado de las casas de Aringoiti. Y entonces la sorpresa mía es que cuando nos contestáis habláis del tema de los derribos. Nosotros no hablamos nada de los derribos, nosotros vemos que hay un tema que puede ser grave y entonces... Bobby, de verdad, sin ánimo de querer ni cortarte ni cohibir, es que estamos en el punto ruegos y preguntas, no estamos acá hablamos de lo que nos da la gana como queremos. Pero que sepas de qué va la cosa, porque es que si no... La cosa, si leemos el periódico. Ahora te explico la pregunta en concreta y muy concreta además, y es... en la hoja que nos habéis mandado viene aquí, los servicios técnicos. En ninguna... los servicios técnicos han hecho una valoración de eso, porque yo no veo que aquí firme ningún técnico. Entonces, la responsable es si pasa algo es Nerea Rentería, porque lo que no entiendo es que si hay una valoración técnica, si hacemos una historia, tendría que haber una valoración de los técnicos. Si los técnicos, esa es la contestación real. Los técnicos han dicho que no hay peligro. Pues entonces, los técnicos ya alertan de que no hay peligro, o ellos se responsabilizan porque son técnicos. Pero si no hay una contestación técnica, si la hay, pregunto. Se recoge. Sí, un segundito. También al hilo, bueno, es al hilo un poco, pero es para acabar un poco. ¿Se ha estimado el coste del derribo? Porque aquí se nos asevera, pese a que nosotros entendemos que no hay expediente de derribo, queremos saber también, ¿se ha iniciado un expediente de derribo para San Fausto Viveite, o sea, para la Casa de los Maestros? Y segundo, ¿se ha estimado el gasto del derribo del edificio? Porque que yo sepa, las arcas tampoco están en una situación precisamente positiva para eso. No sé. Se recoge. Besterik ez badau, ondo pasa.